Rampa la batalla de Gandalf en el puente. El recinto sagrado de la risa y el gozo. En esta escuela tienes que aprender a vivir en el momento. Saludos, mi amados maestros. Os saludo desde el Señor Dios de mi ser al Señor Dios de vuestro ser, y os bendigo por estar aquí. Que así sea. ¿Estáis felices de estar aquí? ¿Cuántos estáis aprendiendo lo que os he enseñado últimamente? Que así sea. ¿Puedes sentirlo en tu vida? Tomemos un trago. Todos los que estáis sentados en el fondo de la habitación, no os creáis tan especiales y acercaos. Vamos, acércate. Somos un grupo pequeño, puedes acercarte más. Esta flor es sencillamente embriagadora. Llena tu casa de flores y coloca algunas cerca de tu cama. Si alguna vez hubo un sueño invernal que se manifestó en la primavera, este es uno de ellos. Vamos, acércate más. La actitud lo es todo. Muchos os quejáis y rezongáis porque nunca habéis estado cerca de mí. Esta es tu oportunidad. Ah. Dios mío, te aseguro que las flores no huelen así en ningún otro plano. Quiero decirte que estoy muy feliz de estar aquí. Estoy feliz porque el cuerpo de mi hija se sintió alegre y dispuesto, y yo lo tomé prestado de nuevo. Así que tenemos 3 días. Por la vida eterna, una vida nueva de felicidad y claridad, carente de pasado. Por el maestro interior y el observador. Estoy seguro de que todos mis sueños se manifiestan inmediatamente, sin ninguna objeción. ¿No sabes que Dios es el ser más feliz? Pobre Dios, viviendo en esas espantosas iglesias. Imagínate escuchar todos los días las devotas oraciones de esos humanos espantosos. Eres muy hermoso para mí. ¿No te parece que estás creciendo más que nunca? Bien, lo estás haciendo. Por la vida eterna. Nunca jamás volverás a olvidar. Y se acabó para siempre el vivir como una víctima. El manifiesto de un maestro. Voy a decir lo siguiente y quiero que lo repitas como el observador. Yo soy Dios, Señor Dios de mi ser. Tengo dominio sobre mi vida. De aquí en adelante rechazo lo siguiente. No permitiré ni aceptaré los mensajeros, las manifestaciones de mi pasado. Rechazo mi victimismo y no lo observaré ni ensalzaré permitiendo que mi vida sea inferior a Dios. Y yo, el Señor Dios de mi ser, rechazo la carencia en todas sus formas, su conexión con mi tiranía, con mi victimismo, pues no aceptaré la carencia. Y siempre tendré todo lo que deseo. Como el Señor Dios de mi ser, yo rechazo absolutamente los padecimientos y la enfermedad, ya que soy un Dios feliz cuya risa es como un trueno. Y ningún día de mi vida se verá perturbado ni mancillado por la enfermedad, pues yo, el Señor Dios de mi ser, rechazo en este momento aquello que se llama el envejecimiento y la muerte. Soy un ser eterno que nunca ha conocido la muerte, por lo tanto, ordeno a la ley de la vida eterna que vive dentro de mí que habite en mi cuerpo eternamente. Como el Señor Dios de mi ser, el Señor de mi genética, la voz de mi alma, yo decreto un cuerpo joven, yo ordeno energía vital, que todos los días de mi vida eterna yo viva en la juventud de mi existencia. Desde el Señor Dios de mi ser, yo rechazo en este día cualquier cosa que sea inferior a lo que yo decreto. Tampoco aceptaré los mensajeros de mi personalidad, y lo único que vendrá hacia mí, son las leyes que he ordenado esta noche. Digo esto desde el Señor Dios de mi ser. Por la vida. Que así sea. La espada de poder del iniciado. Lo primero que le dije a mi hija fue que las cosas más extraordinarias se logran con un corazón ligero. No me refiero al corazón que funciona como bomba, sino al corazón que en términos humanos significa el verdadero yo. No el yo intelectual, el verdadero yo. El corazón siempre ha representado a Dios, y el intelecto, al hombre. Las emociones representaban al hombre, y como Dios tenía que ser representado en algún lugar, lo situaron justo al lado del corazón y, en realidad, es donde se halla la esencia del alma. Así que las cosas más sutiles se crean con un corazón ligero. Si investigaras un poco, descubrirías que las curaciones más milagrosas que se han registrado en la medicina fueron las que se llevaron a cabo con un corazón ligero. La risa fue la cura de las enfermedades más graves. El científico que nos visitó recientemente te enseñó que las enfermedades más terribles se curan repentinamente cuando abandonas las apariencias, el victimismo y el estrés. Cuando abandonas todo lo que tu personalidad piensa que es importante y empiezas a vivir la vida alegremente. Cuando todos los días son una maravillosa oportunidad para levantarte de la cama, asomarte a la ventana a observar a Dios, y ver qué te brinda la naturaleza. El día soleado no es el más maravilloso. Todos los días son el día más maravilloso.
Y lo más importante es ser parte de ese día, estar vivo, y sentirse feliz con su energía. Y cuando somos capaces de sonreír por la mañana temprano, con los párpados pesados de sueño, entonces hemos descubierto en verdad el secreto de la longevidad. Que todos los días son una alegría del ser. Entonces las situaciones de la vida se vuelven insignificantes. Podemos emprenderlo todo con júbilo y con risa. Cambiar el estrés por la alegría es tener un cuerpo sin enfermedades. Si la alegría es la cura de toda enfermedad, entonces sabemos que el único que puede curar todas las enfermedades es Dios. Entonces debemos decir que Dios es una entidad alegre y divertida. Risas, felicidad, alegría y júbilo absoluto. Dios es el bufón supremo. Todo aquello que hemos pedido desde el Señor Dios de nuestro ser, lo pedimos con respeto, pero lo celebramos con risa, porque Dios es el recinto sagrado de la risa y el gozo. Que así sea. Por la felicidad eterna. Que así sea. Siéntate, y comamos un poco de pan y queso. ¿No has oído que las estatuas hindúes, los elefantes y cosas así, finalmente están bebiendo leche? ¿Por qué te parece tan extraño que yo coma cuando las estatuas de piedra beben leche? ¿No será que todos sabemos algo? ¿No has escuchado nada sobre esto? Pues bien, las estatuas hindúes alrededor del mundo, las más sagradas de las sagradas, a las que se les ofrece leche en las fiestas hindúes, han empezado a bebérsela, está desapareciendo. Si una estatua puede beber leche, ¿cómo es que yo no puedo beber vino, comer pan, queso y aves de caza? Es una señal de que los dioses están vivos. Ahora deseo que se levanten todos los que han encontrado la tarjeta en el campo y que han estado trabajando en lo que han aprendido en los retiros, los que han estado aquí durante el día o que han venido por la noche a trabajar en el campo y que han trabajado en convertirse en el observador. Levántate. Te tengo un gran respeto, pues no tenías la obligación de estar aquí. Podrías haber estado en cualquier lugar, menos aquí. Podrías haber estado en cualquier lugar y no en el campo durante estos días terribles y lluviosos, trabajando en escuchar al observador y en permitir que el observador se manifieste. ¿Sabes que si fueras a cualquier lugar en el mundo y le pidieses a un avatar que hiciera lo que tú has hecho seguramente fracasaría? ¿No sabes que conoces la verdad y que eres digno de la realidad que esta tarjeta representa? Lo eres. Tenemos derecho a recibir todo lo que creamos desde el observador, siempre y cuando podamos dejar a un lado nuestra estúpida personalidad. Y si podemos mantenerla a un lado, el observador se manifiesta rápidamente, no tarda en hacerlo. De la única manera que tarda mucho tiempo es cuando empezamos a analizar. ¿Entiendes? Te mereces el reconocimiento, porque has dedicado una parte de tu vida a participar. Esto dice maravillas de ti. Tú mismo te sientes complacido con tu propia evolución, y deberías ser tan sabio como para saber que si has manifestado algo en el campo, entonces puedes manifestarlo en cualquier otro lugar. Y cuanto mejor lo entiendas, más libertad tendrás para ejercer tu poder. Así que te mereces el reconocimiento. Y si trabajas en ello todos los días, podrás diferenciar mejor al observador de la personalidad y te volverás más poderoso. ¿Qué significa tener poder? No significa que eres mejor que nadie, sino que eres extraordinario. Significa que posees una cualidad que has cultivado y que cuando te conviertes en ella en un estado de conciencia, en verdad en un estado mental, puedes conseguirlo todo. Ahora empiezas a entender lo que dijo Yeshua ben Yosef. Esto no es obra del Hijo del Hombre. En otras palabras, no es obra de mi humanidad, sino de mi divinidad. ¿Entiendes que estás consumando un principio divino? Si no es así, échale un vistazo a la tarjeta que llevas en tu pecho. Sé que podrías calcular aquello que se llama la mente científica de las posibilidades. Eso se vuelve muy estúpido después de un tiempo, porque si tratas de entender esto desde esa perspectiva, nunca llegarás al origen de esa premisa matemática. Nunca lo harás, porque este es un campo que crea realidades. Y si intentas explicarlo, nunca lo explicarás. ¿Entiendes? Podemos reírnos de los científicos que luchan por conciliar la probabilidad de la realidad mediante especulaciones. Esto no tiene nada que ver con eso. Ahora, tú que te has puesto de pie, cuanto antes te des cuenta de que realmente sales al campo no a encontrar la tarjeta, sino a ser capaz de ser el observador y a crear sin emoción desde el observador, más fuerte y poderoso te volverás. Eso es lo que buscas. Y no me importa cuánto tardes en hacerlo. Cuando tu observador pueda salir a ese campo y encontrar cualquier tarjeta, sin importar dónde esté, sabrás que estás equipado con la mejor espada. Merece la pena vivir por eso. No has muerto jamás. Te saludo a ti, que elegiste estar aquí a pesar de no estar obligado a hacerlo.
A ti, que elegiste trabajar en convertirte en el observador y crear la realidad como el observador. Y para ti invoco inmediatamente la manifestación que se convertirá en un principio de la verdad. Que así sea. Te puedes sentar. Significa que he marchado 35.000 años para encontrarte. Tengo mucho que ofrecer, y tú no puedes menoscabarlo. Tengo mucho que ofrecer, simplemente tómalo y acéptalo. No hay nadie que esté fuera de la providencia del reino de los cielos, nadie, excepto aquel que niega su existencia. Todo el mundo tiene acceso a la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se encuentra en el lugar silencioso de lo obvio no obvio. Su belleza y sus requerimientos son simples, y carecen del dogma y la tribulación de la humanidad. Dios es amor. Simplemente acéptalo. Tengo mucho que ofrecerte. Permite que la dulzura del momento fluya completamente a través de ti. Que así sea. Te amo. Simplemente acéptalo. Tócame. Tengo mucho que ofrecerte. Simplemente acéptalo. Donde una vez existió la muerte, ahora existe la vida eterna. Simplemente acéptalo y sé consciente de que eres amado y de que no estás fuera de la providencia del Dios que te ama, pues yo no soy más que un símbolo empobrecido de aquello que irradia en tu interior. Te amo por haberme encontrado. Te amo por escuchar y por dedicar tu vida al conocimiento. Te amo por escuchar y por actuar. Te digo que esta vida no es más que un momento pasajero, pero aquello que tú eres realmente es eterno. Por eso decimos que el cuerpo nos proporciona la ilusión de la vida, mientras que Dios es la única realidad que existe. Es una gran verdad. Nunca has muerto y nunca lo harás. Nunca lo harás. Que así sea. Nunca has muerto. Te amo. ¿Y acaso no sabes que lo que vive en tu interior, aquel a quien se dirigen las voces, es Dios Todopoderoso? ¿Y no sabes que las voces no hablarían a menos que hubiese alguien que las escuchara? Y lo que las escucha es el secreto de toda la eternidad, es nuestra parte divina. Y las voces, desde un cuerpo humilde, piden permiso para ser, hacer y ejercitar su voluntad, pero a menos que exista Dios, no tienen voluntad. Cuando nos convirtamos en el observador y solo en el observador, cuando vivamos la vida noblemente y conquistemos la personalidad y el cuerpo, entonces celebraremos en los niveles de Cristo. Ese día habremos despertado y seremos verdaderamente los maestros de la vida. Recuerda que las voces le hablan a alguien. ¿Y a quién le hablan? Ese es el misterio que debemos desear ser. Un misterio tan esquivo como el viento, pero tan estable como una roca. Es lo que creemos que no somos, pero que siempre hemos sido. Así habla el hombre sabio con su Dios. El hombre sabio implora a la casa de Dios la redención en la vida del hombre. Y sabia es la mujer que se dirige al observador rogándole que le conceda credibilidad a su vida. Y cuando ya no deseamos ser el hombre o la mujer, sino que deseamos ser aquello que buscan las voces, entonces despertamos. Y todos tenéis en vuestro interior el observador al que se dirigen las voces. No se halla solo en un hombre o una mujer, sino en todos vosotros. Por eso se os ha llamado los dioses olvidados. Que así sea. Y que la salud te acompañe eternamente. ¿Me lo agradeces? No tienes que agradecérmelo a mí. Mi mensaje, desde que aparecí aquí, es que tú eres Dios. No es que yo soy el único que es Dios, sino que tú eres Dios. Estas enseñanzas no te ensombrecen como lo hace un gurú con sus seguidores ignorantes que no pueden escuchar el mensaje de los deslumbrados que están con el gurú. Esa no fue la elección de esta travesía y tampoco es una elección correcta. La enseñanza siempre ha consistido en venerarte. Por eso te beso las manos. La palma de tu mano, con la que sostienes, y el dorso de tu mano, que está encallecido por la fuerza. Y me inclino y hago reverencias para besarte la mano. Me postro ante ti. Reconozco lo que has hecho en esta vida, a diferencia del hombre y la mujer común que nunca reconocen nada de lo que has hecho, al igual que tú no se lo reconoces a ellos. Yo siempre seré un misterio para aquellos que nunca han buscado la revelación de la verdad en sus propias vidas y que no se han molestado en comprender. Siempre seguiré siendo un misterio. Y una vez que me haya marchado, te preguntarás si se trató de la genialidad de mi hija o si realmente existí. Para la personalidad, habrá sido una grandiosa y maravillosa farsa representada por una mujer brillante. Para tu Dios, habrá sido un mensajero que despertó posibilidades. Siempre os he reconocido como aquellos a los que he amado. Que un Dios se postre ante ti y te bese las manos, la mejilla y la frente es una señal de reconocimiento de una divinidad a otra, aunque no lo comprendas. El que no lo entiendas no empequeñece el reconocimiento. Si quisiera ser famoso, no sería Ramta. Yo ya fui famoso.
Estoy aquí para reconocer tu divinidad, la cual considero tan embriagadora como esta flor temprana de primavera. Te encuentro tan hermoso, no es tu cara ni tu cuerpo lo que honro y amo, sino tu energía y aquello que le da vida. El día que seas así, serás como yo. Para muchos ese día está cerca, para otros está tan lejos como el primer día que oyeron esta voz, porque todavía no han comprendido el misterio. Amo a mi gente. Y no me importa lo que piense el mundo, porque yo puedo ocuparme de él. Ya lo hice y lo volveré a hacer. Pero amo a mi gente. Y deseo que disfrutes de la misma libertad del ser que yo aprendí a disfrutar. De eso se tratan estas enseñanzas. Si tu único potencial fuera ser un hombre o una mujer, y ahí se acabara todo, yo solo aparecería una vez y únicamente te diría: pásatelo en grande. Sé malvado, perverso y descaradamente libre. Te diría eso. ¿Por qué? Porque no tendría consecuencias. ¿Por qué no aprovechar antes de que te coman los gusanos? Ese sería el mensaje. Pero no es así en realidad. Alguien tiene que recordaros que no sois simplemente bastardos de este universo, sino que sois sus creadores. Y sé que he dicho esto muchas veces desde la primera vez que vine aquí, y que quizás se necesiten años para que siquiera 3 oigan estas palabras, para que realmente las oigan. El observador a las puertas de la gran ciudad. Ninguna enseñanza es más grandiosa que tú. Mi única intención en este día de San Valentín es hacer que te enamores de tu observador y que me escuches. Mi mensaje nunca ha cambiado. Solamente hemos profundizado en el mundo de la ciencia y de la ciencia médica para reafirmar el mismo mensaje. No ha cambiado, porque no importa cuántos péptidos tengas, me da igual que tengas tropecientos péptidos, si no tienes el péptido de la transformación, todavía estás muerto. Simplemente estás tropecientas veces muerto. ¿Entiendes? Esto no es más que ciencia que respalda un mensaje que puede ser fácilmente rechazado por la imagen. Sin embargo, a la imagen le resulta muy difícil ponerle alguna objeción a la ciencia, y por eso la uso tan sabiamente. Y te digo que ellos descubrirán exactamente lo mismo que te he enseñado y dicho simplemente. Usamos palabras como amígdala, hipocampo, lóbulo frontal, lóbulo posterior inferior, cerebro medio superior, formación reticular y todos esos términos, pero es simplemente para educarte en respaldar la información del mensaje. ¿Cuál es el mensaje más puro? Que tú eres Dios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cuántos habéis escuchado las voces en vuestra cabeza? Veamos esas manos. ¿Las has escuchado? Que así sea. Te diré algo que es otra gran enseñanza. ¿Quién las está escuchando? ¿Quién lo hace? Ahora sabemos cuáles son las objeciones. Están relacionadas con el hambre, la fatiga, la rebelión, las amenazas, la culpa, el desenterrar el pasado y todas esas cosas. ¿Quién las escucha? Esa es quizá la pregunta más grandiosa que tengo que hacer, mi astuta audiencia. ¿No preferirías ser el que escucha en lugar del que se queja? ¿Entiendes lo que acabo de decir? Bien, obviamente las quejas están implorándole a la voluntad de alguien. ¿No preferirías ser el representante de la voluntad, en lugar de ser el que implora? ¿Entiendes? El cerebro. Entonces podemos ver que el pordiosero en nosotros es aquel que se queja y esparce todo tipo de basura. Mientras lo siga haciendo, no se quedará sentado mucho tiempo delante de las puertas de la gran ciudad, porque inmediatamente se dará cuenta de que se ha perdido de algo, y se subirá corriendo al camello para cruzar las puertas y entrar en la ciudad. Y ahora nunca volverá a ser el observador. Los observadores son los que están sentados fuera de las puertas de la grandiosa y magnífica ciudad. Y la persona que ascendió en esa historia, la única historia que te conté aparte de la mía, que el hombre que se sentó a las puertas de la gran ciudad, si te acuerdas. Y observó entrar a todo el mundo con todos sus disfraces, olió todas las especias, vio todos los colores, vio personas en harapos y personas ricas. Realmente buscaba algo que nunca hubiera experimentado. Y finalmente se dio cuenta, cuando la hilera de gente se volvió monótona y predecible, que cuando olía nuez moscada ya sabía quién venía, qué tipo de montura llevaba, cómo era su equipaje y lo que llevaba en él. Cuando se volvió así de predecible, se preguntó por qué estaba sentado a las puertas de la ciudad si ya podía predecir quién era cada persona que entraba y lo que transportaba. Así que se levantó y se marchó. ¿Y qué hizo? Se dirigió a una pradera hermosa y placentera. Eso fue emocionante. Y en ese momento finalmente se marchó, porque todo lo que miraba, ya lo había experimentado. Esa es una entidad que despertó. La relación entre la entidad de esta historia y lo que has aprendido es que cuando él se sentó y se volvió el observador y simplemente observó, lo que verdaderamente buscaba era algo que nunca hubiera experimentado.
Una prenda de vestir, incluso una prenda de un lugar lejano y mágico. ¿La había usado alguna vez como manto? ¿Se había sentado sobre ella alguna vez? ¿Se la había acercado a su áspero rostro alguna vez? ¿La había sentido alguna vez entre sus dedos? ¿Se había arropado el pecho con ella y sentido su calor? Sé que para ti esto está un poco pasado de moda. Hoy en día, en tu sociedad de tarjetas de crédito y comercialismo, que no podrías obtener con facilidad. La historia trata sobre qué conseguía ver él que no hubiera experimentado, y él podría haber usado su pericia fácilmente para acercarse a ese trozo de tela. Ni siquiera estamos hablando de una relación personal. De manera que cuando vio entrar a toda la gente hermosa y exótica, vosotros sois exóticos, sencillos y humildes, los comprendió a todos. Y cuando llegó el día en que pudo predecirlo sin que le provocara ninguna emoción, ese día se aburrió, se levantó y se marchó. ¿Lo ves? Tuvo que experimentar eso. La mayoría pensáis que lo aburrido es dar vida de nuevo a lo que ya es aburrido. Pero como se le infunde vida a lo que ya es aburrido, niegas la verdad y te vuelves un hipócrita. Vuelves a inventar el momento del descubrimiento, pero todo el tiempo hay algo que se ríe en tu interior. Intentas fingir que es una aventura cuando realmente no lo es. Por eso tus relaciones no duran mucho, porque incluso antes de que la relación empiece ya sabes cuál será el resultado. ¿Lo entiendes? Me encanta relatarte mis historias, porque contienen muchos niveles. Pero el nivel más sobresaliente es el nivel obvio no obvio de cada una de ellas. Y si captaste ese mensaje estás más adelantado que el resto del grupo. ¿Y qué tiene que ver esto con el día de hoy? ¿Quién estaba observando en el observador? ¿Quién estaba observando en el observador a las puertas de la gran ciudad? Algo. Y cada vez que sus ojos veían algo, se dirigía al observador y le preguntaba: ¿has visto esto alguna vez? El aroma de una especia, alguien conversando con alguien, y lo genial de la historia es que cuando se volvió consciente de que ya lo había visto, oído, hecho y sido, se levantó y se marchó. Nada iba a cambiar, porque eso era lo mejor que la humanidad podía ofrecer en un lugar exótico. ¿Qué otra cosa podía hacer cuando finalmente se dio cuenta de que estaba aburrido de todo, incluyendo las amápolas y los ranúnculos del campo? Estaba listo para marcharse. Desapareció. Esta es una historia verdadera. Entonces, a la luz de todas las enseñanzas impartidas desde lo que tú llamas el año nuevo, ¿qué es lo que no has hecho? Y quizá, hasta que realmente oigas lo que te digo, la mejor manera de expresarlo es preguntarte: ¿quién está escuchando? Y la próxima vez que oigas las voces, pregúntate a ti mismo: ¿quién está escuchando? ¿A quién le dirige su súplica el cuerpo? ¿A quién le ruega el pasado? El pasado es solo un conjunto de péptidos y redes neuronales. ¿A quién le está suplicando? ¿Y por qué tiene que suplicar si es soberano? Es muy sencillo. Si las oyes, es porque no eres las voces. Si oyes las quejas y las emociones, obviamente no eres las voces. Te están rogando que las personifiques y te conviertas en ellas. Así que, obviamente, tú no eres las voces. Entonces, ¿quién preferirías ser? ¿Un simple soldado en tu vida del pasado o aquel que puede dirigir la carga? Siempre pensé que ser un conquistador es lo más grandioso que uno puede ser. Sin embargo, a muchos de vosotros os molesta el hecho de creer que os estáis perdiendo algo. Bien, estás perdiendo algo. ¿Sabes lo que pierdes? Pierdes tu hipocresía, tus mentiras, tus engaños sobre la verdad, pues todos hacéis cosas que sabéis de sobra que no deberíais hacer. Si haces cosas que sabes que no deberías hacer, ¿por qué no es esto una razón importante para que no las hagas? ¿No te parece una gran pregunta? Quizás se deba a que has llegado a un punto en el que estás por convertirte en algo con lo que ya no te puedes identificar, y tú necesitas una identificación. Te digo que el día, esa espléndida mañana, que comprendas esta sabiduría tan sencilla y puedas decir: mi Dios, ¿quién es el que escucha esto? Debo ser yo, ¿y qué más da si erré en el pasado? Solamente cedí ante una súplica. ¿Y quién estaba suplicando? Mi primer sello, mi segundo sello, mi tercer sello, mi cuarto sello, mi humanidad. Caí en mi humanidad. Si mi humanidad es tan maravillosa, ¿quién es la entidad que está escuchando entonces? Si mi humanidad es tan maravillosa, ¿por qué tengo que pedir permiso por lo que estoy a punto de hacer? Bien, ahí lo tienes. Y la entidad verdaderamente sabia diría: ¿a quién le estoy suplicando y por qué? Si no tengo culpa ni dolor o resurgimiento del pasado, ¿por qué me debato de nuevo sobre esto? ¿Por qué psicoanalizo algo, y a quién le cuento lo que analizo? ¿A mi psicólogo? No, a alguien más.
¿Te has preguntado alguna vez quién es ese alguien? ¿Sería posible que tú, que oyes las voces, seas el dios de la antigüedad? ¿Y se te ha ocurrido alguna vez que para lo único que has usado el Estado Todopoderoso que creó los cimientos del mundo fue para concederle los deseos a tus emociones? ¿Y hasta dónde han llegado? Si el que te escucha creó los cimientos del mundo, ¿para qué lo has usado? Simplemente para mendigar tus emociones, tu imagen. Eso es lo único que lo has usado. Lo único. La alquimia del ser. El conocimiento oculto del maestro. ¿Qué conocimiento oculto poseían los maestros y los santos del pasado que tú no posees? Te lo diré. Ellos entendían la alquimia del ser y que el verdadero ser es aquel al que el ser artificial le suplica. ¿Y entonces, quién eres? ¿Sabes quién eres? Ni siquiera lo sabes todavía, pues lo único que has hecho en todas tus encarnaciones es concederle los deseos a tu cuerpo emocional. Ni siquiera te han crecido alas para volar todavía. ¿Lo sabías? ¿Piensas que la máxima euforia consiste en engañar a tu cuerpo y a tu mente? ¿Piensas que eso es todo? ¡Qué desgracia la tuya! ¿Piensas que la gran euforía es la comida? ¿Que la gran euforía es el victimismo? ¿Piensas que la máxima euforía es la pena, la culpa y la vergüenza? ¿Y no sabes que alguien le está rogando eso a alguien? Yo nunca he sido el líder de hombres y mujeres débiles ni tengo la intención de serlo. Yo lideré a personas que estaban dispuestas a soñar el sueño de un horizonte que ni siquiera podían imaginar. Lo siguieron con fe. ¿Por qué? Porque no tenían un hogar. La naturaleza lo iba destrozando a sus pies. Su única opción era morir o seguir adelante. ¿Qué había adelante? Un dios. Es solo un arquetipo del dios dentro de ti. Yo nunca dirigí a los débiles. Son los que mueren a la primera señal de guerra o cuando tienen que ponerse en marcha y cambiar. Los que me acompañaron los últimos 121 días de mi vida vieron el mundo y encontraron un hermoso valle donde establecerse, y finalmente pude dejarlos descansar. Yo representaba el observador en cada uno de ellos, porque yo mismo lo era. De manera que cuando yo dirigía, ellos me seguían, y el observador en mí era el observador en ellos. Esa es la razón de que estés aquí. No hay mujer en esta audiencia que no sea divina por justo derecho. Es solo que te has engañado a ti misma al pensar que no lo eras. Realmente lo has hecho. Y piensas que el hombre es tu enemigo. El hombre no es tu enemigo es tu engaño. Ese es el enemigo. Y no hay ningún hombre en esta audiencia que no sea Dios. Pero piensas que tu enemigo es tu sexualidad, que el enemigo es la conquista. Ese no es el enemigo. El enemigo eres tú mismo, las voces. Porque si a todos vosotros os despojásemos del cuerpo mientras estáis ahí sentados, seríais los dioses olvidados que están empezando a despertar. Ahora, ¿quién serías y cómo serían tus relaciones si prescindieras del cuerpo? ¿Te seguirían amando tus amantes? ¿Te seguirían amando tus hijos? Los seguirías amando tú. Así es el observador. Tú sigues intentando corromper al observador. Esta túnica que llevo puesta es como tu cuerpo, y así como yo no soy esta túnica, tú no eres tu cuerpo. Entonces, ¿en qué quiero que trabajes? Quiero que trabajes en el principio de ocupar la posición del observador y de que verdaderamente observes. Y que no ocupes nunca la posición de las emociones ni la posición de la culpa, ni siquiera la reconozcas. Y nunca ocupes la posición de la víctima, ni siquiera la reconozcas. Ni tampoco la posición de tu sexualidad, ni siquiera la reconozcas. Ni la posición de la carencia, ni siquiera la reconozcas. Quiero que seas el observador, aquel con el que están intentando comunicarse las voces que siempre has sido. ¿Entiendes? Cuando hablamos de gente que tiene claridad, un maestro con las cosas claras, nos referimos a una persona que tiene verdadera claridad y para la cual estos problemas no son complicaciones en absoluto. Cuando piensan en una manifestación nunca se preocupan de cómo afectará a sus vidas. Tú, sin embargo, aceptas cada mensajero que te envío de una forma ambivalente, porque siempre te cuestionas cómo afectará a tu vida. Si todavía tienes que pensar en eso, significa que no eres el observador, sino las voces. Contempla esto. La biología celular y la conexión del pensamiento. Observemos una célula común. Me atrevería a decir que hay células en el cuerpo que son iguales a este dibujo. Es una célula seccionada en dos. Aquí vemos el núcleo, el ARN y el ARN. El ARN hace que la sección de la célula pase por su pequeña fábrica alquímica. La alquimia del ser, el conocimiento oculto. A partir de allí se fabrican las proteínas de aminoácidos y se suministran a la célula.
La célula, entonces, se transforma de acuerdo con cada una de estas entidades de información, y como consecuencia, cambia. Una vez que cambia, crea circuitos de información de péptidos que se vierten en el riego sanguíneo y vuelven al cerebro. Los péptidos regresan al centro de información del cerebro, llegan al hipocampo, a la pituitaría, y desde la pituitaría, a la red neuronal que se ve afectada por el cambio de dicha célula. Y eso significa que la actitud, la nueva actitud como el observador, ha producido finalmente un cambio que ha afectado a una de esas pequeñas células. Y cuando la célula finalmente cambia, envía la información a aquello que se llama el sistema límbico del cerebro, notificando que se ha producido el cambio. Entonces se crea la conexión fija de la red neuronal en el cerebro, y finalmente cambiamos. ¿Entiendes? Así que las voces van a continuar interrumpiendo nuestro reposo. Desde el cerebro nos va a seguir llegando información concerniente a nuestro pensamiento común, y esa información quiere ser aceptada por el cerebro para poder permanecer intacta. Pero como el observador, tenemos que mantener la actitud aquí, y escuchar a la red neuronal cuando dispara. Una vez que dispara, lo que debemos colocar en el lóbulo frontal no es el deseo de continuidad de la red neuronal, sino un nuevo paradigma. Necesitamos tener un pensamiento claro que podamos proyectar allí para que interrumpa el flujo. Porque una vez que podemos mantener el pensamiento en el cerebro mientras dispara y dice, ¿y tú qué dices? Si no eres consciente, el tú qué dices dice, que así sea, pero una vez que te vuelves consciente, empezamos a ser más objetivos respecto a la conversación de nuestro cuerpo. La única forma de acallar las voces es manteniendo fijo el nuevo pensamiento. Y el nuevo pensamiento no producirá ninguna sensación. Podría compararse al efecto de un solo hombre o una sola mujer que luchan contra un ejército de 2000 guerreros. Los guerreros están equipados, y lo único que puedes hacer es decir, no puedes pasar. Esa es tu espada. ¿Cuánto poder tiene ese ser que dice no puedes pasar? Un solo ser en contra de 2000 guerreros armados. ¿Quién es más poderoso? El ser que dice, no puedes pasar. ¿Y sabes cuál es la espada de un ser como este? La voluntad. La voluntad absoluta. Una voluntad que no se siente intimidada por las necesidades del cuerpo emocional. Repite esto con tus palabras, por favor. La batalla de Gandalf en el puente. En la gran colección de libros llamada El Señor de los Anillos, se cuenta una gran historia sobre lo que te estoy diciendo. Si alguna vez estás interesado en leer sobre el observador versus la humanidad, deberías leer estos libros, porque hablan sobre la verdad. De hecho, el libro entero está dedicado a la verdad. Cuando el maestro profesor se encuentra sobre un puente sumamente endeble delante de un monstruoso nigromante, tan siniestro y aterrador que te haría estremecer, y le dice, no puedes pasar, un pequeño maestro en contra de un enorme nigromante. Ese es el pasaje que capta el mito del observador y de las voces del nigromante más genialmente que ninguna otra obra escrita. Esa es la verdadera historia de un maestro. Ese pasaje en particular. No puedes pasar. Una pequeña entidad que le habla a un enorme nigromante que se acerca desde el otro lado del puente. Debajo del puente yace el abismo, y el maestro, protegiendo a los que ya habían pasado, se adelanta y dice, no puedes pasar. Imagínate a un nigromante que te mira y dice, ¿qué pasa? No me tienes miedo. No, no te tengo miedo. Y no vas a pasar. Esto es lo más profundo del mensaje. El nigromante podría, con toda seguridad, despedazar al maestro en el puente, puesto que es 1000 veces más grande. Pero el maestro tiene algo que el nigromante no tiene: voluntad. No pasarás. ¿Sabes que la voluntad es algo muy poco común en la humanidad y en los nigromantes? Es una de las raras cualidades de la grandeza. No pasarás. No me importa lo grande ni lo malo que seas. No me importa lo feo que seas. No pasarás, porque yo lo digo, esta es el arma más efectiva que existe. Y el maestro y el nigromante libran la batalla. Escúchame. Cuando frente a un peligro horroroso, una persona llega al borde y dice no pasarás, ese es el gran momento en que el Dios se hace presente y dice, no pasarás. No me importa si piensas que puedes matarme. No me matarás jamás, porque no pasarás. No importa lo que le hagas a mi cuerpo, lucharé contra ti aunque no tenga cuerpo, y aún así no pasarás. Porque si destruyes mi cuerpo me conviertes en un monstruo todavía peor, ¿entiendes? ¿Qué vas a hacer con alguien a quien puedes matar, pero que en cuanto lo haces liberas su espíritu y se vuelve más terrible todavía? ¿Qué vas a hacer al respecto? Eso es un maestro. Un maestro no tiene por qué ser una entidad grande, puede ser una entidad pequeña. Simplemente tiene que ser obstinado. Y no lo harás. Eso es voluntad.
¿Y sabes qué se requiere para ser de este calibre? Ser el observador, que es intrépido e incorruptible. Y no me importa lo numeroso que sea el ejército. No me importa lo malo y lo grande que sea el extraterrestre. Ese extraterrestre no le hará nada a alguien que se plante y diga, no. Tú puedes llevarte mi cuerpo, y si lo haces, hazlo, porque sufrirás las consecuencias, ya que seré peor de lo que jamás hayas soñado, ¿entiendes? Desearía que leyeras ese pasaje. Entonces entenderás de qué hablo aquí con respecto al observador. El maestro que se convierte en Cristo es el observador por excelencia. No importa la vestimenta que lleve puesta. No puedes pasar. Dame tu espada, córtame la cabeza, libérame de este cuerpo, porque en cuanto lo hagas serás una mota de polvo, y yo seré un huracán. Tú eliges lo que quieres hacer, ¿entiendes? El maestro es el genio de la botella, parece que él fuera la botella. Y el genio dice desde la botella, en el momento que me hagas algo, me destaparé y saldré de aquí. Y tú serás una mota de polvo, y yo seré un huracán. No puedes pasar de ninguna manera. Eso es Dios. ¿No lo entiendes? Dios no tiene que pensar sobre lo que tiene que decir. Dios no necesita ensayarlo. No tiene que volver atrás y reforzarlo. Simplemente adopta una postura, y eso es todo. ¿Quiénes son tus nigromantes? Son los demonios que has creado y agrandado a partir de situaciones de tu vida que son ridículas. El día que tu observador se detenga en el puente y diga, hasta aquí has llegado. No vas a pasar por aquí hacia mi nueva vida. Estoy aquí para decirte que hasta aquí has llegado. Dios mío, estamos hablando de caos total, ¿no es así? Porque puedo traerte al extraterrestre más feo, malo y cruel que hayas visto en tu vida, y te aterrará. Pero no hay nada más espantoso que un enemigo sutil. Y el enemigo sutil es tu pasado y tu victimismo y todas las cosas que repites continuamente. Si no hubiera sido por este incidente. Si no hubiera sido por esto otro, ¿no me has escuchado? Los conviertes en nigromantes. Y cuanto más obligados se ven a destrozar tu vida y tu poder, más grandes se vuelven, y solamente existen en tu mente. Y la persona al final de la acera no tiene ni la menor idea de tus problemas, no sabe que tienes un demonio en la espalda, igual te va a pedir 25 centavos. No le importa. A la hacienda pública no le importa. Les tiene totalmente sin cuidado. ¿Qué pasa cuando te detienes en el puente y dices, no puedes pasar? Es muy sencillo. ¿A quién se lo dices? Se lo dices a tus problemas. A los problemas de los que hablas con tus amigos, tu familia, tu compañero. Él me hizo esto, o ella me hizo lo otro. Fueron ellos. No tengo suficiente y ellos me lo quitaron, y ahora mírame, no importa de qué voz se trate. Es siempre el nigromante en el puente. Y hasta este momento has permitido que ese nigromante devore todo en tu vida. Le has permitido que devore el corazón de tu vida. Por eso os llamo los muertos vivientes. ¿Cuándo será el día que te levantes y digas, escucha, me da igual lo que sea de mí al otro lado del puente? Simplemente ya no vas a salirte con la tuya. Y puede que no tenga el mismo aspecto ni me sienta igual. No lo sé. Pero estoy cansado de que me persigas, y en verdad, estoy harto de acobardarme ante tus necesidades. Verdaderamente lo estoy, y ese es el día que te detienes y dices, ya no puedes pasar. Intenta destruirme con tu mejor arma. Haz lo que tú pienses que me acobardó en el pasado. Jamás volverá a acobardarme de nuevo. Este es el día en el que te vistes de blanco. Es el día en el que entiendes el mensaje. ¿De qué estamos hablando? Y algunos pensáis, ¿de quién estás hablando? Hablo de ti, que enumeras todas las razones por las que no eres feliz y las razones por las que necesitas que la gente que te rodea te haga feliz. Hablo de toda la gente enferma de esta audiencia, y de todas las justificaciones que se pueden dar de la enfermedad. Y hablo de toda la gente infeliz de esta audiencia, y de todas las razones que les dan a los demás de por qué no son felices. Y hablo de todos los que piensan que nunca serán felices hasta que no tengan todo el dinero del mundo. De todos los que pensáis que no seréis felices hasta que estéis con la persona de vuestros sueños. Esto tiene que ver con todos vosotros, con todos los que han sido heridos, violados o abandonados. Estoy hablando contigo. Tú creaste a esos nigromantes. Y esta escuela es para que te enfrentes a ellos y para que sigas adelante sin ellos. Para que luches contra ellos y les digas, no puedes seguirme. Dejarás de ser la razón de mi vida. Y puede que ya no tenga una razón. Puede que empalidezca y que mis mejillas no vuelvan a sonrojarse. Y puede que no sepa si soy un hombre o una mujer. Y es posible que no sepa cuánto dinero tengo, ni quién me importa.
Y puede que no sepa si soy digno, pero de lo que sí estoy seguro es de que nunca más tendré que vivir según tus gustos, y que lo único que busco es la felicidad. Explica esto con tus palabras, por favor. ¿Entiendes hasta ahora? ¿Lo entiendes? En este momento me gustaría que la maestra de los libros te consiga el Hobbit y el Señor de los Anillos y que, como lectura requerida por Ramta, empieces a leerlos mientras estás aquí. Deja a un lado todo lo demás, las moléculas de la emoción. ¿Para qué? Eso ya lo sabemos. ¿Cuál es, por lo tanto, la sabiduría de un verdadero desafío? Bien, lo leerás en estos libros. Así que a partir de mañana quiero que todo el mundo empiece a leerlos. Todos los que estáis en esta audiencia. ¿Me entiendes? Que así sea. Deseo que leas sobre una criatura pequeña y hogareña, con vello en los dedos de los pies, que vive en un pequeño agujero de hobbits, y que le encanta comer y fumar la pipa. No es muy romántico para vosotros, que vivís en la imagen, pero es un comienzo. Más adelante en este libro, conocerás a un misterioso maestro profesor. Vas a aprender mucho sobre la humanidad y sobre el desafío del ego alterado. Este libro fue escrito por un maestro que pertenecía a la sociedad secreta de los francmasones y que comprendió la verdad en un nivel en el que tú no la entiendes todavía, así que lee sobre la Tierra Media. Es un relato actual. Tengo tu palabra de que empezarás a leerlos a partir de mañana. Que así sea. Ahora escúchame. ¿Existen los jinetes negros? Sí. ¿Existen maestros como el maestro Gandalf? Sí. ¿Existen córceles como Sombra Gris? Sí. ¿Existen los elfos? Sí. ¿Existen los seres llamados hobbits? ¿Existen los trolls? Sí. ¿Existe un lugar llamado la Tierra Media? Por supuesto, y sigue viva hoy en día. Lee esos libros. Descubrirás, con lo que sabes, que hay más verdad en estos libros que en ningún otro que hayas leído antes. ¿Entendido? Lo importante de esto es que cuando deseemos declararle la guerra a las injusticias de la vida y estemos dispuestos a enfrentarnos a aquello que gobierna al mundo, y recuerda que lo que gobierna al mundo es en realidad nuestro mundo y se convierte en un mundo personal. Y se trata de yo personal y subjetivo, el yo subjetivo de lo que es importante para cada uno de vosotros, es lo que te mantiene limitado, atado y esclavizado, lo que te apoya artificialmente. El día que te dirijas al final del puente y le digas a tu pasado por aquí no puedes pasar, y lo digas en serio, ese es el día en el que también tú te enfrentarás a aquello que se llama el diablo y también tú te transformarás, pues será el día más sublime de tu vida. ¿Contra qué luchas? Contra tu pasado, tus mentiras, tu humanidad, contra el pensamiento de que eres tu cuerpo, contra el hecho de depender de tu historia. Y no importa que alguien te diga que eres estupendo, aún así sigues envejeciendo. No se trata de eso. Y no se trata de lo que alguien te hizo. El día que estás dispuesto a dejar todo a un lado y a quedarte de pie en el puente desnudo e indefenso, con tu pura voluntad y nada más, es el día que despiertas realmente. Y de eso trata este mensaje. Y todo gran ser de la antigüedad entendió ese mensaje. ¿Tienes tú la capacidad de entenderlo? Como dije, si ahora estás escuchando las voces del color rojo con el que tanto te identificabas anteriormente, te tienes que preguntar a ti mismo, ¿quién es el dorado al que le habla el rojo? Ser el color rojo en el arco iris es una expresión que describe la incapacidad común de las personas de reconocer sus propios defectos y limitaciones. Cuando somos el rojo en el arco iris, podemos ver todos los demás colores, excepto el rojo. Ahora, ¿qué quieres ser? ¿El dorado o el rojo? Una pregunta muy sencilla. Finalmente tienes que aceptar que tus emociones están diciéndole algo a alguien. ¿No sería mejor ser el alguien que ser las emociones? Obviamente, ese alguien es tan poderoso que las emociones necesitan que les concedan un derecho de paso para que continúen siendo como son. En otras palabras, la razón por la que no has experimentado mucha magia en tu vida es que estás ocupado escuchando tus limitaciones y admitiéndolas, así que todo se mantiene en statu quo. Pero el momento en que pongamos dinamita en el puente y lo hagamos estallar, verás lo fragmentada que puede volverse tu realidad. Y solamente se debe a que dijiste, no puedes pasar. El disparatado mundo de la cuántica. ¿Qué puedo decir entonces sobre el observador? Que ha sido indiscreto o discreto, silencioso, reservado, permisivo. Esto es lo que sí sabemos. Todas las emociones del cuerpo siempre regresan al lóbulo frontal para recibir algún tipo de aprobación. Nunca lo supiste, pero los sentimientos son una súplica de aprobación. Eso es lo que son. Los sentimientos son una súplica de aprobación, y en el momento en que recibimos la aprobación, nos reconciliamos con el sentimiento.
Ese es el proceso de sentirnos bien. El proceso de la redención. La redención ni siquiera sería parte del idioma humano si no existiera. Pero para ser redimido, tienes que tener sentimientos fuertes de los cuales redimirte. Entonces, ¿quién es el Redentor? Esto es lo que Cristo representaba. El Redentor absoluto. Yo soy tu estrella de la mañana, brillante y resplandeciente. Yo soy el pastor que ha ido tras los que se han extraviado y los ha rescatado. Yo soy el Redentor. El Redentor no era Jesús ni Mahoma ni Buda, sino el símbolo que representaban dentro de cada persona. Los sentimientos buscan redención, pero ¿de quién busca obtener la redención el cuerpo emocional? Del Redentor. ¿Y sabes una cosa? Para poder ser el rojo todos los días de tu vida siempre has tenido que tener sentimientos, para seguir esos sentimientos, para poder reconciliarte, para mantener tu vida en equilibrio. ¿Pero quién les da permiso? Alguien tiene que hacerlo. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque, ¿realmente piensas que en esta escuela podríamos haber creado, de repente, una red neuronal andrógina y superpuesta en el cerebro, a la cual se tienen que dirigir todos los sentimientos? ¿Se trata de un fenómeno nuevo o siempre ha estado ahí? Ha estado siempre ahí. Es solo que tú estás empezando a escuchar las voces. Tú. ¿Quién eres tú? Tú es cuando le preguntan a Dios. ¿Y quién eres tú? Y él dice. Yo soy aquel que yo soy. No dice. Yo soy aquel al que le robaste. Soy aquel al que maltrataste. Yo soy aquel al que abandonaste. No dice eso. Dice. Yo soy el que soy. Aquel que yo soy, y eso es lo que es. ¿Y de qué otra manera puedes describir al observador que no sea con estas breves palabras? Pero quiero que razones esto. Si ha habido alguna vez una prueba de la divinidad del hombre y la mujer, ¿quién la plantea de forma más clara? La ciencia, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica dice que no podemos evitarlo, que no importa qué experimento hagamos ni cómo lo diseñemos. No importa lo que hagamos, incluso podemos hacer el del gato que está vivo y muerto y nosotros creamos las trampas en la que se derramaba el veneno y el gato moría o vivía. Pero puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Nosotros creamos esa paradoja. ¿Y qué hizo el cuánto? Se convirtió en ambos. Sin importar lo que hagamos, se convierte en eso. Si al disparar con una pistola un fotón de luz, este se divide, y una parte va hacia una dirección y la otra parte hacia otra completamente distinta, en el momento en que una se colapsa también la otra, sin importar dónde esté. ¿Quién creó esto? Este es el disparatado mundo de la mecánica cuántica. Es muy extraño. No importa qué nueva teoría conciban los científicos, el cuánto siempre se comporta de acuerdo con ella. Incluso les da una crisis nerviosa al pensar que cuando piensan que están creando nuevas partículas o que las están descubriendo, en realidad, lo que están haciendo es crearlas. No saben dónde empiezan ni dónde termina. No saben si cuando buscan nuevas partículas más allá del cuánto están buscando nuevas partículas más rápidas que la velocidad de la luz, si están ahí porque han decidido buscarlas o si siempre han estado ahí. Ya no están seguros. Les está dando una crisis nerviosa a todos. Se refiere a la serie de experimentos creados por Aspect, Granger y Roger que demostraron la no localidad de las partículas cuánticas descritas en la paradoja de Einstein, Podolsky-Rosen. Los resultados de esos experimentos se publicaron en 1982. Sin embargo, es la ciencia, no la religión, la que dice: mira, da igual lo que pienses que vas a crear, nos convertiremos en cualquier cosa que tú crees. ¿Y a quién obedecen los fotones de luz, los electrones y los paquetes de cuánto? Al observador del científico. Ahí lo tienes. Es de extrañar, entonces, que la mecánica cuántica sea solamente una rama del gran árbol de la ciencia, ya que los científicos son solamente la rama. Ahora, si fueran el árbol, obtendríamos resultados verdaderamente dinámicos, pero debido a que son científicos, son verdaderamente limitados, así que representan tan solo una rama. Pero si se convirtieran en el árbol, entonces las partículas de la realidad se convertirían en todo lo que el árbol dijera que deben convertirse. Lo que te estoy diciendo es esto. ¿Dónde encontramos la mejor prueba de que tú eres Dios? La ciencia dice que es el observador que afecta el campo atómico. Esa gran bola de carne denominada tú, que ni siquiera puede ver un átomo. Pero ya sea que puedas verlo o no, se moldea de acuerdo a tu voluntad. Esto solo puede ser obra de Dios. El 90% del cerebro que no utilizamos. Entonces pregúntate, ¿quién está escuchando realmente? ¿Quién soy yo que escucho las voces? No te digo que lo hagas en voz alta, simplemente que te detengas por un momento y pienses, ¿quién soy yo que escucho las voces de mis emociones?
Obviamente no puedo ser mis emociones, porque solo puedo ser lo que soy analógicamente. Evidentemente no soy el color rojo después de todo, sino algún otro color. Soy otro color que escucha. Dime, rojo. ¿Quiero continuar siendo rojo? ¿O quiero ser lo que nunca he sido? A lo mejor me gustaría ser yo mismo. Nunca lo he experimentado. No sé de qué color se trata, pero es mejor que el rojo. ¿Entiendes? El día que hagas esto, será el día que te bajes de la roca, pues eso es lo que significa una espléndida mañana en el libro. De eso trata toda la historia. Una bella mañana me levanté de mi lecho, me acerqué a la ventana cubierta con la escarcha de la mañana y al mirar al este contemplé un cielo que resplandecía con los tonos rosados y violetas de la mañana temprana, a la espera de la salida de Ra, que se elevaría sobre los picos de las montañas y alumbraría los valles cubiertos de neblina con sus brillantes rayos dorados. Esa fue la mañana de mi despertar. Ese es el significado de la historia, y es lo que yo comprendí. Comprendí que en realidad nunca fui Ramta. Por eso pude vivir mi vida sin arrepentirme. Por eso pude vivir mi vida apreciando lo que yo era. Pero no continué siéndolo, sino que me elevé para ser algo distinto y para crear el espacio que me permitiera hacerlo. ¿Y por qué las partículas subatómicas no habrían de comportarse de acuerdo con la realidad de mi observador una vez que mi observador se volvió más grandioso que Ramta? Si mi observador se volvió más grandioso que Ramta, y lo único que yo sabía era que me había convertido en el viento, ¿por qué habría de ser yo una excepción a la ley? Yo sería la ley. ¿Entiendes? ¿Dónde sobrevive la voluntad? La voluntad no es parte del cuerpo emocional. El cuerpo emocional le suplica al cerebro la continuidad del pasado, la continuidad de la condición de uno en la vida. Se lo ruega al cerebro, y este se lo concede. Pero el día que despertamos es el día que empezamos a oír las voces. Y como es un hábito, le seguiremos la corriente a las voces por un tiempo. Pero llegará una mañana en la que decidamos que por encima de nuestra humanidad somos realmente seres soberanos. Y ese día despertamos a la sabiduría eterna y pertenecemos a la eternidad. ¿Qué pasa cuando le dices al nigromante? No puedes pasar. ¿Qué pasa cuando tus emociones y tu pasado te rodean completamente? ¿Qué pasa cuando ya ni siquiera puedes comunicarte con tus amigos porque no sabes cómo comunicarte con ellos? Porque de lo único que hablabas con ellos era de encontrar las piezas del rompecabezas. De lo único que hablabas con ellos era de tu victimismo, de tus preocupaciones, tus problemas, de las dificultades por las que estabas pasando. ¿Qué pasa cuando te despiertas por la mañana y ya no puedes comunicarte con ellos? ¿Das marcha atrás e intentas comunicarte en aquel nivel? ¿O simplemente dices ya no puedes pasar? ¿Qué tienes en común con ellos? ¿Cuál es vuestro pacto? El maestro permaneció solo en el puente. Verdaderamente solo, defendiendo a la gente pequeña que acababa de pasar. Ese maestro estaba solo y no necesitaba a nadie más. ¿Qué tipo de pacto tienes con esas personas? ¿Qué tipo de acuerdo tenéis entre vosotros? ¿Está vuestra comunión basada en la carencia? ¿Está basada en vuestro miedo y vuestras tragedias? ¿Estás dispuesto a renunciar a ellos para quedarte solo? Si lo estás, mereces quedarte de pie en el puente y decir, no puedes pasar. Si no es así, no te hagas ilusiones, porque no eres más que uno de los que se pusieron a salvo mientras otro se quedó y dijo, no puedes pasar. ¿Qué clase de comunicación tienes con los que te rodean? ¿De qué manera, como el observador, pones fin a esto? Lo haces cuando ya no puedes reunirte con esas personas basándote en el acuerdo que tienes con ellos y eliges no hacerlo. ¿Te convierte eso en una persona popular? Probablemente no. ¿Pero cuánta gente se enfrenta a un nigromante? Probablemente no mucha. Eso es algo que tienes que sopesar personalmente. Cuando llegara el día en que los mires y les digas, ya no quiero ni hablar de mi pasado, porque está muerto y, en realidad, eso es lo que hemos tenido en común. He perdido mucho tiempo intentando ser rojo cuando realmente soy dorado. Ya no lo necesito. Estoy muy agradecido por mi vida y por lo que soy hoy en día, pues me ha convertido en el maestro sobre el puente. Así que dejemos de hablar de tonterías solo para mantener nuestra amistad. ¿Y qué clase de comunicación vas a tener a partir de ahí? Probablemente ninguna. No lo sé. ¿Puedes hacer eso? ¿Cuánta importancia tiene para ti que los que están a tu alrededor te amen? Si es una verdadera necesidad para ti, no puedes quedarte en el puente. Todavía no estás listo. Y poder decir eso es igualmente sincero. Realmente necesito hablar de mi pasado, porque siento que todavía no he terminado con él, eso es ser sincero. Pero si por otro lado le sigues dando vueltas a esto y dices,
He descubierto que cuanto más lo hacía, más negaba mi futuro. Y pienso que tal vez, para ser más sincero todavía, no tenía nada que decir sobre mi futuro, porque no hay nada que decir sobre él. Y tenía miedo de no darte conversación, así que arriesgué un montón de emoción solo para darte conversación. No sé lo que voy a ser. Lo que sé es que no seré lo que tú pensabas que era. Repítelo en tus propias palabras. ¿Entiendes lo que te he enseñado hasta ahora? Que así sea. Así que ahora nos acercamos a esa maravillosa entidad que ha eludido a muchos de vosotros. ¿Cómo puede Dios ser una entidad jubilosa, bulliciosa, un ser que vive en el momento? Porque para ser Dios primero tienes que ser el maestro que conquista a la humanidad a fin de manifestar a Dios. Dios no tiene pasado ni es una víctima. ¿Cuál es el estado natural de un Dios? Una entidad muy alegre, feliz y hermosa, el tipo de entidad que amas y que te encantaría ser. Y seres de este tipo naturalmente afectan a la salud del cuerpo, y así es como lo hacen. Porque ahora entendemos que si un maestro puede mantenerse firme en el lóbulo frontal y decir no, lo que se produce es un dolor emocional cuya sensación es la misma que el dolor físico. Cuando te cortas o te pinchas, de repente la ruptura de ese circuito nervioso le envía un mensaje al cerebro de que se ha producido una ruptura en el sistema de circuitos. En eso consiste el dolor físico. Es una ruptura en el sistema de circuitos neurológico del cuerpo. Eso es lo que es. Pues bien, el dolor emocional es exactamente lo mismo. Se produce cuando hay una ruptura en el sistema de circuitos, pero la ruptura no ocurre en el pie, en la oreja o el abdomen. La ruptura se produce en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal no permite el paso de la información del pasado. Cuando recuerdas algo y se lo envías al cuerpo, lo sientes, lloras, sufres. El cuerpo le envía al cerebro las sustancias químicas que indican que estás llorando y sufriendo. Y ahora empiezas a buscar redención. Buscas una salida y experimentas la redención. La redención se produce al decir te comprendo, y cuando comprendes completas el circuito y queda conectado. En otras palabras, se ha conectado una red neuronal que distribuye esas sustancias químicas a cada célula, y cada célula imita la actitud. Y cuando imita la actitud, envía mensajeros químicos de vuelta al cerebro que dicen, estamos de acuerdo contigo. El dolor emocional se origina cuando se produce una ruptura en el circuito. Y esta ruptura ocurre en el lóbulo frontal y el mensaje es, estamos sufriendo y queremos recordar nuestro dolor y el lóbulo frontal dice, no puedes pasar. Y se frustra, porque necesita comunicarle a las células que estamos redimidos, pero en vez de eso dice que no. Entonces, ¿qué sucede? La célula continúa enviando la señal de su mensajero a todo el cuerpo. Ahí es donde se encuentran los sentimientos. En todo el cuerpo. Y continúan subiendo y bombardeando al lóbulo frontal. Y la voz continúa hablando de ahí arriba. Y tienes que aferrarte al observador y decir no, no puedes pasar. En otras palabras, no voy a concederte el derecho de paso solo para satisfacerte. No vamos a volver al pasado para sentir pena de nosotros mismos. Te vas a mejorar. Y debido a que no se produce la redención, regresa, y la célula sigue enviando el mensaje de vuelta. Esto es lo que ocurre finalmente. La ley de la voluntad tiene sus propias neuronas en el lóbulo frontal, y ese otro 90% del cerebro que no se está usando responde y configura la ley del lóbulo frontal. Recuerda que el lóbulo frontal, la voluntad, el maestro en el puente, no está configurado en la red neuronal normal. Lo único que está configurado en la red neuronal normal es un ciclo continuo, un derecho de paso. Lo haces una y otra vez. Necesitamos una parte nueva en el cerebro. ¿Qué pasa entonces? Una nueva parte del cerebro despierta y aprueba la ley. Una vez que aprueba la ley, el sistema límbico fabrica los péptidos y las hormonas que segregan las glándulas endocrinas y que llegan hasta cada parte de las células a través del riego sanguíneo. Entonces las células reciben nuevos neuropéptidos en sus receptores, y cuentan con receptores para ellos. ¿Qué ocurre entonces? El receptor activa el aspecto núcleo de la célula, y entonces el ADN se abre para configurar el mensaje que llega desde el cerebro. La célula puede estructurar el mensaje y lo envía en una configuración llamada ADN a través de aquello que se llama la fábrica alquímica. Luego pasa por la fábrica pequeña que crea esos aminoácidos en forma de secuencias de proteínas y se los da a la célula, y entonces toda la composición química de la célula cambia. Una vez que la célula cambia, envía un aminoácido mensajero de vuelta al cerebro. Y una vez que esa sustancia química llega al cerebro y a la red neuronal, se vuelve una conexión fija y se convierte en memoria a largo plazo. ¿Qué le pasa entonces al antiguo cerebro? Lentamente se desconecta.
Cuando el cerebro antiguo se desconecta, tenemos sabiduría. Eso es lo que vinimos a hacer aquí. Por eso tienes un 90% de masa cerebral para decir no. Solo tenemos un 10% para el sí. El 90% es para el no. ¿Entiendes? Cada vez que la ley se sitúe ahí arriba, las voces solamente discutirán hasta que les demos a las células nueva información. Eso es dolor emocional. Al darle información nueva, la célula cambia y ya no actúa como si la hubieran cortado, herido o maltratado. ¿Entiendes? Porque, claramente, todos tenéis la opción de regresar al pasado. En lugar de quedarte aquí sentado lamentándote, gimiendo y llorando mientras bebes vino, regresa y vívelo de nuevo. Regresa al hospital y vuelve con tu familia para que te maltraten. Vívelo de nuevo. Encuentra a alguien que te abandone. Siéntete abandonado. No te quedes aquí sentado hablando de ello todo el día. Es aburrido. No me importa quién seas, eres aburrido. ¿Realmente lo quieres? Corre a hacerlo. Te enviaré los mensajeros. Regresa y hazlo de nuevo. Es muy fácil. Doble personalidad y el efecto de la mente en el cuerpo físico. ¿Y qué le sucede a la salud del cuerpo? Si pudieras crear el no sin personas, lugares, cosas, momentos y sucesos, crearías nueva materia cerebral que se reconectaría a las células, y las células mutarían conforme al no. ¿Entiendes? La enfermedad solo vive en el pasado, no puede vivir jamás en la mente de un maestro. Nunca lo hará. Solamente vive en la mente de las víctimas. Existen muchas pruebas de esto. En las personas con doble personalidad, puede que una de las personalidades sea optimista, saludable y maravillosa, mientras que la otra es una víctima y padece todo tipo de enfermedades. Y pueden cambiar en un segundo. Al cambiar de personalidad, tienes un cuerpo diferente. Quítate y pon un nuevo Dios en tu cuerpo, no tendrás ningún problema en absoluto. Él sabrá exactamente cómo manejar tu cuerpo. ¿Piensas que no tienes suficiente energía? Se debe a que en verdad no la tienes. ¿Cómo podrías tener energía si vives en el pasado? No importa cuántas vitaminas tomes, tu salud no mejorará si sigues lamentándote y pensando que has perdido algo. Nunca pierdes nada. Es una ilusión. Nunca posees a nadie, nunca. A menos que te comas a esa persona como si fueras un caníbal, la digieras y nutras tu cuerpo con sus proteínas. Nunca has poseído a nadie. ¿No lo entiendes? Y nunca nadie te ha poseído a ti. Son ilusiones tuyas. Bueno, si esto no es una diatriba, entonces no sé si alguna vez he lanzado una. Lo estoy haciendo esta noche. Y todo el mundo dice, no es tan simple como parece. Sí lo es. Es muy sencillo. Simplemente tienes que llegar a un acuerdo con el que ha estado escuchando. ¿Qué quieres hacer al final de tu vida? Tú quieres venir conmigo a donde quiera que vaya, pero ¿estás preparado para hacerlo? ¿Sabes cómo sé que no estás preparado? Porque sigues aferrándote a cosas que son como la escarcha en el cristal de tu ventana que se disuelve con el calor. Te aferras a cosas tan superficiales. ¿Cómo puedes venir conmigo a un lugar en el que te volverás invisible si estás tan ensimismado en tu cuerpo, en tu sexualidad, tu dolor, tu sufrimiento y tu carencia? ¿Cómo podrías convertirte en el viento si te pasas cada instante del día ensimismado en lo que no eres? ¿Cómo cambias eso? Te he enseñado todas las disciplinas maravillosas del mundo, pero la disciplina más maravillosa es quedarse en el puente y decir, no. No me importa quién seas ni que te creas enorme y malvado. No vas a pasar. No me vas a convencer por más que me ruegues pasar. Yo digo que no y de aquí no me muevo. ¿Quieres guerra? Eso es un maestro. Puede que sea un maestro muy pequeño o un maestro grande. No importa. ¿Y sabes cómo sé que vive en ti? Porque alguien ha estado escuchando las voces, y esa es la entidad en la que tienes que decidir convertirte, y no en una mujer confundida o un hombre confundido. ¡Qué tontería! Tu cuerpo es como la túnica que llevo puesta. Te lo puedes quitar. ¿Y entonces quién serás? Esa es la gran pregunta. ¿De qué cosas superficiales vas a hablar? ¿Cómo está el clima hoy en el puente? ¿Tormentoso, agradable? ¿Qué excusas vas a poner de ahora en adelante? No me siento digno. ¿Por qué? No lo sé. Es un hábito. Y, en realidad, lo que hace el elixir, el león rojo, es que el observador se presente con toda su fuerza. Eso es lo que hace. Por eso te digo que yo no usé nada en mi vida. No pensaba que mi pasado fuera tan importante como para oscurecer mi futuro. Entonces, ¿quién es el observador? Él ha sido todo el mundo, ¿no es así? ¿Cuántas vidas has vivido en cuerpos diferentes, y él ha sido el observador? Tantas vidas.
¿Qué es lo que no has sido? Lo has sido todo. En esto consiste amar a Dios. Yo seré siempre la voz de Dios, porque es mi ley y mi mandamiento. Eso es verdad. ¿Cómo será tu cuerpo después de eso? ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? Lo que sí sabemos es que ahora verdaderamente tiene la oportunidad de vivir eternamente. Por primera vez tiene la oportunidad. Otra cosa que sabemos es que nunca más lo vamos a utilizar como excusa, y por lo tanto sabemos que nunca volverá a estar enfermo. Eso sí que lo sabemos. ¿Quiénes seremos? Esa es la aventura. Entonces, ¿para qué ir corriendo a enredarte con el pasado para así sentirte un poco más seguro? ¿Por qué lo haces? Ya no tienes que hacerlo nunca más. Y qué bonito es ya no tener que fingir. Explícalo en tus palabras. Herederos de un gran legado. ¿Cuántos de los estudiantes que estáis aquí sois menores de 20 años? Menos de 20 años. Míralos. Date la vuelta y míralos. ¿No son hermosos? Ahora escuchadme, ¿por qué estáis aquí y por qué es eso tan importante? ¿Por qué has venido? Podrías estar haciendo lo que quisieras. ¿Por qué viniste aquí esta noche? Te diré por qué. Eres un alma antigua en un cuerpo joven. El deseo supremo es tener sabiduría en un cuerpo joven. Hay varias personas en esta audiencia que, cuando me reuní con ellos por primera vez, eran aún más jóvenes que tú y se han hecho adultos con estas enseñanzas. Entonces, ¿cuál es tu ventaja? Verás la superconsciencia en tu vida. Verás a Dios en tu vida. Que así sea. ¿Y sabes por qué eres tan importante? Porque es en tu juventud, en la imprudencia de tu juventud, donde obtienes la sabiduría. Nunca la pierdas por nadie. Y está bien ser joven y tener toda la energía de la juventud. ¿Por qué no? Pero combinar esa energía con sabiduría, raramente ocurre. Ser sabio y moral te vuelve un ser excepcional, y comportarte así delante de tus amigos es un gran reto, pero si eres capaz de hacerlo, cuando llegues a la edad de tus padres serás un verdadero maestro. Deberías desear más que lo que tiene tu familia. No me refiero a más cosas, sino a más verdad. Siempre deberías anhelar más verdad que la que poseen tus padres, esa es la máxima seducción. Y si la obtienes, puedes hacer cualquier cosa en el mundo. Estoy muy orgulloso de vosotros, porque mucho después de que me haya ido, vosotros seréis los seres capaces de comunicar la sabiduría y guiar a mucha gente. Así que todo lo que haces es importante, cada acto que llevas a cabo es importante y se refleja en ti a la luz de toda la eternidad. Además, tienes una fortaleza que es poco común. Combina esa fuerza con sabiduría, y no habrá nada que no puedas hacer. En tiempos futuros se te pedirá que realices cosas grandiosas, así que nunca te avergüencen de lo que estás aprendiendo y de lo que sabes. Valora lo que sabes, porque estás años luz más avanzado que los de tu generación. Nunca te avergüences de ello. Alégrate de lo que eres y siéntete feliz por ello. Serás el heredero de un gran legado. Y me he esforzado tanto para que tu familia conozca otras dimensiones, que tú las verás. Estarás preparado para verlas y estarás preparado para ver nuevos seres de otras galaxias. Tienes un corazón abierto y una mente abierta. Los extraños nunca se acercan a las personas de mente cerrada. Solo se dirigen a aquellos de mente abierta, y tú, con toda seguridad, estarás dotado de ella. Así que en tu frivolidad y tu juventud nunca desperdicies tu sabiduría y tu moralidad, nunca. Y jamás te avergüences de quién eres, porque vas a heredar la tierra. Te lo prometo. Que así sea. Te puedes sentar. Eres hermoso. La espléndida mañana de la conquista del yo. Te he repetido suficientes veces esta noche la importancia de escuchar quién es el que escucha. Y la mejor manera de explicártelo es contándote que la primera vez que viniste a verme te quedaste helado del susto. Te pedí que soplaras, y lo hiciste porque no sabías qué hacer, y manifestaste tu deseo. Ahí fue cuando Dios tomó el control y tu imagen se silenció. Lentamente, te has adoctrinado para volver a tu imagen. Dios es la entidad de mente analógica. La entidad que cuando soplaste por primera vez tu deseo y lo que querías cambiar, hizo que ocurriera. Fue Dios. De Él estamos hablando. Y cuando todo está en silencio y acudes al observador y sencillamente te conviertes en el observador que escucha, entonces cualquier cosa que el observador elija como ley se convierte en ley, y nada se interpone en su camino. Recuerda que no hay nada más poderoso que conciencia y energía. He pedido que te traigan estos libros inmediatamente, y quiero que los leas. Y nunca habrás disfrutado tanto con un cuento de antaño como cuando leas este. Contiene muchas lecciones, y todas tienen que ver contigo. Quiero que mañana por la mañana te levantes y hagas las disciplinas que te he enseñado.
No quiero que cuando vayas al campo pienses en la disciplina de trabajo de campo. Quiero que vayas y te enfrentes a las voces de tu mente y que insistas en ser el observador. Conviértelo en ley. Verás qué rápido ocurrirán tus milagros. Si alguna vez has encontrado un bloqueo en tu camino, siempre ha tenido que ver con tu pasado. ¿Cómo es posible que un milagro ocurra en el pasado? El pasado ya pasó. Los milagros no ocurren en el pasado. Los milagros son el rejuvenecimiento del momento. Es el momento en que te liberas de las voces. Insiste únicamente en ser el observador y camina como tal. Y no me importa si nunca encuentras la valía o si caminas en círculos, me da igual, siempre y cuando seas el observador. Y entonces, cuando tengas claridad absoluta, Él establecerá la ley, y la tarjeta será tu destino. Eso es lo que has venido a aprender. Por eso te estás quedando más días aquí. Y cada vez que hagas las disciplinas y escuches las voces, escúchalas y continúa preguntándote, ¿quién está escuchando? ¿Quién eres tú, dentro de mí, que prestas atención a esa voz tan lastimera? ¿Y por qué querría ser yo tu abogado? Obviamente, soy mucho mejor que eso. Te juro que el día que sepas esto será el día en que realmente lo entendamos en esta escuela, y ya no tendremos que seguir repitiéndolo. Lo sabrás, y se presentará ante ti. Y el observador será capaz de hacer cualquier cosa que yo te pida. Manifestaremos la escalera al cielo, porque el observador puede hacer cualquier cosa. Recuerda. Este es el Dios que creó los cimientos del mundo, y para lo único que lo usas es para tu humanidad. ¿No crees que puedes hacer mucho más? En verdad puedes. Esta noche, cuando me vaya, serás más feliz, más viejo y más sabio. Nada más quiero decirte que te amo, y que hay mucho más en el lugar de donde proviene esto. Y también decirte que cuando te conviertas en una criatura que ya no vive en el pasado, descubrirás que ocurre algo extraordinario. Tendrás una enorme sonrisa en la cara, y la gente te preguntará, ¿qué te pasa? Solo diles, ya no tengo ningún problema. Es un estado natural del ser. Por eso la gente trabaja para conseguir dinero toda su vida, porque piensan que los hará felices, cuando en realidad, ya tienes dentro de ti lo que te va a hacer feliz. Y ser el observador es un estado natural de felicidad. Cuando no tienes pasado, ¿qué razón tienes para no ser feliz? ¿Lo entiendes? Que así sea. Mi amada entidad, ¿te estás acostumbrando al concepto del observador? Que así sea. ¿Empiezas a sentir el poder del observador? ¿Empiezas a darte cuenta de que todos tus problemas estaban hablándole a alguien? ¿Quién los escucha? El gran ejercicio es aprender a ser el observador y observar el drama de tu encarnación humana de una forma objetiva, y tú estás aprendiendo a hacerlo. El observador es el observador absoluto de la ciencia que puede manifestarlo todo. Has regresado aquí a pasar todos tus días libres trabajando en el campo, escuchando a las voces, y enfocándote. Bravo por ti. Refleja mucho quién eres. Esta noche podrías estar en cualquier otro lugar haciendo cualquier otra cosa, aunque apuesto a que no te lo estarías pasando igual de bien. Cuanto más hagas este trabajo y cuanto más tiempo te quedes en el lugar del que escucha a las quejas, más iluminado te volverás. Te lo juro. Cuando entiendas que está bien no tener ningún sentimiento, no tendrás que crear uno. Cuanto más puedas ser sencillamente el observador, más real, poderoso y divino te volverás. En este curso estás trabajando y practicando eso todos los días. Y tu cuerpo te dará todas las razones del mundo para no querer hacer este trabajo, pero tienes que ser el observador que lo mira y dice, lo harás. No admito tu enfermedad, no me compadezco de ti. No admito tu estado de letargo ni el resto de tus excusas, porque tienes que presentar tu caso ante mí, y yo no lo admito. El pequeño Dios está saliendo de su prisión, y eso es muy hermoso. Está empezando a sentirse él mismo y a tener su propio poder. Finalmente tiene sus propias prioridades. Si continúas trabajando esta semana y continúas quedándote en el lugar del observador, se producirán milagros de forma instantánea. Te prometo que tendrás visiones claras y fantásticas durante esta semana si permaneces en el observador. Te lo prometo. Ha estado lidiando con tu cuerpo y tu pasado, no ha conocido la libertad todavía, pero está a punto de hacerlo. Simplemente recuérdalo. Cuando le entregues a tu observador, en una fuente de plata, la imagen que quieres que acepte o rechace, la hará danzar ante sus ojos como una bailarina de los 7 velos. Y si la acepta, habrás vuelto a casa, porque la convertirá en ley. Cuando eres el observador tienes que crecer mucho.
Muy pocas personas llegan a esta fase de la iluminación, porque están tan apegados a sus fallos, a todas las razones por las que no pueden ser algo, tan apegados a su humanidad que niegan a su Dios a cambio de sentirse bien. Esta es la última parte del gran aprendizaje antes de que se produzca la gran iniciación, y todo lo dicho hasta este momento ha sido para revelar algo dentro de ti que hizo posible todo lo que tu personalidad, aunque lo intentase, no pudo hacer posible. Cuando tu personalidad se estaba tomando una pausa, tu Dios dijo que así sea, y sucedió. Y cuando regresaste e intentaste analizarlo y repetirlo, no pudiste hacerlo, porque la personalidad no puede hacer sin el crédito de Dios lo que Dios puede hacer por sí mismo. ¿Entiendes? Lo bueno es que si esto fuese solamente filosofía, nadie encontraría las tarjetas. Si solo fuera filosofía, nadie estaría sanando su vida ni experimentando milagros en su vida. No habría ocurrido nada. Tendríamos que seguir practicando más y más, repitiendo lo mismo. Pero lo estás haciendo, y estoy muy orgulloso de ti. Lo estoy porque una vez que aprendas lo que es el observador, me lo llevaré de aventura, y a partir de ese momento, lo harás tú solo. Le voy a demostrar lo que puede hacer, porque tú nunca se lo has demostrado. Una vez que le muestre lo que puede hacer, me puedo marchar y dejarte solo. Y te prometo que empezarás a volar. Que así sea. Si ir a tu revisión de la luz acompañado de alguien que te observa tiene un propósito, entonces quiero que me escuches muy atentamente. La misma situación ocurre cuando te conviertes en el observador y observas tu mente de mono. Eso es exactamente lo que estás a punto de ver, y cuando lo podemos hacer aquí, sin morir, es cuando hemos descubierto la verdad oculta de los maestros. Y entonces nuestro trabajo consiste en continuar volviéndonos el observador y hacer a un lado la imagen hasta que solo seamos el observador. Entonces podemos decir, Dios mío, soy Dios hombre, Dios mujer manifestado. Sé lo que fue ser Yeshua ben Joseph. Sé la verdad. He comprendido aquello que nadie pudo hacer y por qué no pudieron. Porque se preocupaban demasiado de su vida, su reputación y sus cuerpos. Sus hijos y sus familias eran demasiado importantes. ¿Y quién te crees que hablaba a través de él cuando dijo, y quien deje la casa de su padre, quien deje a su esposo o esposa, quien deje su cultura y me siga encontrará el reino de los cielos? ¿No crees que sabía de qué hablaba? Y es muy fácil ver la dinámica de lo que decía. ¿Qué implica para una persona dar media vuelta y dejar la imagen que su familia tiene de ellos y crear una imagen más grandiosa? ¿Por qué tipo de angustia y penalidades ha de pasar? ¿Y la mujer que deja a su marido para conocer a Dios, qué tormentos ha de experimentar para seguir ese noble camino? Solo puedes imaginarlo. ¿Qué hombre renunciaría a su mujer y a su familia para seguir a Dios? ¿Quién puede hacerse una idea de su angustia y su tormento? ¿Qué desean más allá del reino del hombre? No quieren seguir siendo el hijo del hombre. Quieren ser el hijo o la hija de Dios. Y no es de extrañar que Yeshua ben Joseph dijera, y para ellos es el reino de los cielos. ¿Piensas que somos un montón de idiotas predicando palabras que son místicas y perturbadoras al mismo tiempo? Nos hacen sentir felices, pero temerosos. ¿Y quiénes son estos predicadores de porvenires misteriosos? ¿Quiénes son? ¿Son realmente ángeles de Dios? ¿Son de verdad superhombres y supermujeres? Deben estar tan completamente locos que están dispuestos a morir por un sueño que, claramente, esta vida jamás les pudo haber ofrecido, en primer lugar. ¿Sabes lo raro que es encontrar gente así? No hay tantos maestros. Muchos nunca fueron más allá de su humanidad. Ha habido un montón de magos, mucha gente astuta, mucha gente poderosa, pero no muchos maestros. Solo hemos oído de unos pocos en la historia reciente, y nadie sabe qué fue de ellos, porque su muerte no consta en ningún sitio. Y eran tan excepcionales, tan genuinos y tan terribles, que cuando entraban en una aldea, la aldea entera se bendecía con su presencia. Te estoy diciendo lo mismo que te dice tu observador. Si pudieras ser yo, superior a tu imagen moriría, pero te juro que conocerías la vida eterna. Ese es el mensaje. No es a mí, a Yeshua ben Joseph, a quien sigue la gente, pero lo que él decía era, ¿no sabes que el Padre que vive en mí es el Padre que vive dentro de ti? Y que todo aquel que escuche la voz del Padre, aunque deba dejar la casa de su madre y la casa de su padre, aunque deba dejar a su esposo o a su esposa, ¿no sabes que aún así heredará el reino de los cielos? Él estaba hablando de una persona así. Ese era el mensaje. En verdad tienes doble personalidad. De un lado tienes al diablo y del otro, al ángel. Eres una personalidad dividida. ¿Sabes cómo lo sé? Porque alguien está escuchando, y resulta que ese alguien eres tú.
Pero ¿cómo podrías escuchar lo que hiciste y desapegarte de algo que fue tan poderoso y emocional? ¿Cómo es eso posible? Porque el que escucha es Dios, así de cerca está. ¿Qué tienes que hacer entonces? No tienes que morir para ser Dios. Para serlo tienes que vivir. El trabajo de esta semana es caminar en el campo como el observador, deseándolo más que cualquier otra cosa que tu imagen desee. ¿Sabes por qué es eso tan hermoso? Él dijo: todo aquel que abandone a su familia para seguirme verá a Dios. Esta era la verdad absoluta. A veces tienes que negar y conquistar, antes de poder liberar. Es el mismo mensaje que yo sabía hace 33.000 años. Yo estaba consciente de este mensaje. Y lo único que tuve que hacer fue sentarme en una roca y comprender la verdad, sin quedarme fascinado por lo que podía haber sido, porque yo era todo lo que yo era. Y gracias a Dios que no tenía una familia que abandonar. Solamente os tenía a vosotros. ¿Tienes que sufrir para convertirte en el observador? Al principio sí, pero después es muy sencillo, porque eres verdaderamente puro, y el observador en ti está feliz como un bebé. Es un ser feliz, y al crecer será más sabio y más feliz, y está conectado con el vacío. He regresado para enseñarte a hacer esto. Y también para decirte que puedo hacer muchas cosas por ti y hacer que se te caigan los calzones de la impresión, como lo he hecho alguna vez. Pero lo que realmente deseo es enseñarte lo que sé, trazarte las huellas y decirte que simplemente lo hagas. Solo hazlo. Dedícate a ello y cosecharás la recompensa. Y cuando me vaya, se te habrán despegado las alas y serás capaz de volar. Lo harás. Y empezarás a ejercitar la voluntad divina. Te levantarás y serás audaz, como yo lo he sido esta noche. Te levantarás y dirás: estoy cansado de estar enfermo y de ser un blandengue. No volveré a serlo jamás. Jamás volveré a llorar. Jamás volveré a sentirme carente. Estoy cansado de hacerlo. No volveré a hacerlo jamás. Y no te importará lo harto que grites ni quién te esté escuchando. Te levantarás y te sucederá. Estarás encendido, y será una espléndida mañana. Esa es la espléndida mañana. Y dirás: me da igual. No volveré a vivir así jamás. Jamás volveré a ser un hipócrita. Estoy harto. Me siento desdichado e infeliz. Estoy cansado de tomar calmantes, de sentirme viejo, de estar enfermo. Estoy cansado de que me rechacen. Estoy cansado de vivir para que los demás me hagan feliz. Dios mío, estoy cansado de hacerlo. Y ese será el día en que vivirás tu mañana. Y tus alas ya no estarán pegadas. Yo solo espero. Hasta ahora, te he hablado del observador, y es un momento poderoso, pero enseguida vuelves a acurrucarte y lloras, gimes y te castigas. Todavía no has sentido su poder, todavía no le has hecho el amor. El día que lo hagas, te convencerás. Recuerda, vas a leer sobre el mago en el puente, y él le dirá al Balrog: no pasarás. No pasarás. El maestro es pequeño y diminuto. El Balrog es terrible. Lo mira y le dice: no pasarás. Ese día tendrás tu espléndida mañana. Que así sea. Contempla estas palabras. Palabras finales. ¿Estás leyendo el Hobbit? Has conocido la Tierra Media, un mago, y un héroe inverosímil. Ese vendrías a ser tú. Me alegra mucho que lo estés leyendo, porque eres parte de un grupo que acaba de dejar la comarca. Tienes muchas aventuras por delante, aventuras que serán trascendentales. Y nunca te desanimes, porque entre los que te acompañan hay un mago y un elfo sabio. Ahora me voy a marchar, pero quiero que antes de irte a dormir esta noche leas un poco más. Quiero que vivas una aventura. Tú piensas que ellos están en una aventura, pero tú estás a punto de vivir el cambio de la tierra, estás a punto de enfrentarte a todo tipo de terrores que hacen que los jinetes negros parezcan rícitos de oro. Es maravilloso, y vas a descubrir que al final de estos libros, los que sobreviven las grandes guerras se marchan hacia el oeste. Haz tus disciplinas. Puede que nos volvamos a ver mañana por la noche, mientras tanto, quiero que sepas que te amo y que todo lo que te he dicho es la verdad, y lo más importante es que he hablado de la verdad más grande que jamás se haya mencionado y te he dicho que vive dentro de ti y que tú eres esa verdad. No es exclusiva, es recíprocamente exclusiva. Todos la tenemos. Y la única diferencia entre tú y yo es que yo sé que soy Dios, y tú no. Ahora sé feliz. Es un regalo estar juntos. No lo olvides. Te amo. Eres mi amante, nunca te he olvidado y nunca lo haré. Y nos encontraremos de nuevo dentro de 200 años. No 35.000, sino 200. Y estarás vivo para hacerlo.
Oh, mi amado Dios, liberador de mi ser, belleza de mi vida, yo te digo en esta hora que te amo inmensamente. Y aunque te he sustituido en tu maravilloso lugar, todavía tengo que experimentar y abrazar lo que tú eres. Oh, amor de mi vida, entra en mi ser y crea mi vida, y quita de mi vida a los embusteros, los aprovechados, los mentirosos, y los hipócritas, para que solo comparta mi vida contigo, que nunca me has abandonado. Por mi Dios. Te amo. Que así sea. Por la vida eterna. Una introducción a Ramtha por J.Z. Knight. En otras palabras, toda su atención está puesta en venir aquí y enseñarte a ser extraordinario. No hace falta que te pongas de pie por mí. Me llamo J.Z. Knight y soy la dueña legítima de este cuerpo. Bienvenido a la escuela de Ramtha. Puedes sentarte. Gracias. Vamos a comenzar diciendo que Ramtha y yo somos dos personas diferentes, dos seres diferentes. Tenemos un punto de realidad en común que, por lo general, es mi cuerpo. Yo soy muy distinta de él, y aunque somos bastante parecidos, en realidad no nos parecemos. ¿Qué puedo deciros? Veamos, toda mi vida, desde pequeña, he oído voces en mi cabeza y he visto cosas maravillosas que yo consideraba normales en mi vida. Y tuve la suerte de tener una familia, una madre, en realidad, que era un ser humano muy psíquico, que nunca condenó aquello que yo veía. Toda mi vida viví experiencias maravillosas, pero la más importante fue el amor intenso y profundo que yo tenía por Dios. Una parte de mí comprendía lo que era eso. Posteriormente, fui a la iglesia y traté de entender a Dios desde el punto de vista de la doctrina religiosa, y eso supuso un gran problema para mí, porque estaba en conflicto con lo que yo sentía y con lo que yo sabía. Ramtha ha sido parte de mi vida desde que nací, pero yo no sabía quién ni qué era él, solo que había una fuerza maravillosa que caminaba a mi lado, y cuando tenía problemas y hubo mucho dolor en mi vida mientras yo iba creciendo, siempre vivía experiencias extraordinarias con este ser que hablaba conmigo. Podía oírlo con tanta claridad como podría oírte a ti si estuviéramos conversando. Y me ayudó a comprender muchas cosas complejas de mi vida dándome respuestas que iban más allá de lo que podría aconsejar cualquiera. En 1977 se presentó finalmente en mi cocina, una tarde de domingo, cuando yo estaba construyendo pirámides con quien era mi marido en aquel entonces. Estábamos deshidratando comida, pues nos gustaba ir de excursión con mochilas y lo relacionado con eso. Así que me puse una de esas cosas ridículas en la cabeza, y esta magnífica aparición de más de 2 metros de altura, bella, pura y resplandeciente se presentó al otro lado de la cocina. Uno no espera que algo así aparezca en la cocina a las 2:30 de la tarde. Nadie está preparado para eso. Así que fue en ese momento que Ramtha realmente me hizo saber de su presencia. Lo primero que le dije y no sé de dónde me salió fue: «Eres tan hermoso, ¿quién eres?». Y su sonrisa es como el sol, y él es extraordinariamente apuesto. Y dijo: «Yo soy Ramtha el iluminado y he venido a ayudarte a cruzar la zanja». Como soy una persona muy simple, mi reacción inmediata fue mirar hacia abajo, pues pensé que algo le había pasado al suelo o que habían tirado una bomba, yo no sabía. A partir de ese día él se convirtió en algo constante en mi vida, y en ese año de 1977, sucedieron muchas cosas interesantes, que es lo menos que puedo decir. Mis 2 hijos, que eran pequeños en aquel entonces, conocieron a Ramtha y experimentaron fenómenos increíbles, al igual que mi marido. Más adelante ese mismo año, después de enseñarme y de haber tenido algunas dificultades para explicarme qué era él y yo para entender, un día me dijo: «Voy a enviarte un mensajero que te traerá una colección de libros. Léelos, pues así sabrás quién soy», y el título de esos libros era Vida y enseñanza de los maestros del lejano oriente. Así que los leí y empecé a entender que, en cierto modo, Ramtha era uno de esos seres. Eso, de alguna manera, me sacó del dilema ¿eres Dios o el demonio?, que me atormentaba en aquel momento. Una vez que llegué a entenderlo, él se pasaba largos ratos en el salón de mi casa, este ser bellísimo de más de 2 metros de altura que se sentaba cómodamente en mi sillón y me enseñaba. En aquel momento yo no me daba cuenta, pero él ya sabía todo lo que yo le iba a preguntar y lo que él me iba a contestar. Pero yo no sabía que él lo sabía. Así que desde 1977, ha lidiado conmigo pacientemente, permitiendo que yo me cuestionara no su autenticidad, sino cosas sobre mí misma como Dios, enseñándome, sorprendiéndome cuando me quedaba atrapada en el dogma o en la limitación. Me descubría justo a tiempo y me ayudaba a superarlo. Y yo siempre decía: «Qué paciente eres. Me parece maravilloso que seas tan paciente».
Y él simplemente sonreía y decía que tiene 35.000 años. ¿Qué más se puede hacer en ese lapso de tiempo? Así que en realidad, hace solo unos 10 años que comprendí que él ya sabía lo que yo le iba a preguntar y por eso era tan paciente. Pero como el magnífico profesor que es, me brindó la oportunidad de plantearme estas cuestiones, y luego la gracia de hablarme no de manera presuntuosa, sino como lo haría un verdadero maestro, de una manera que me permitía sacar mis propias conclusiones. Canalizar a Ramta desde finales de 1979 ha sido toda una experiencia, pues, ¿qué ropa te pones? Ram mide más de 2 metros de altura y siempre lo he visto usar 2 túnicas. Aunque se trate de las mismas túnicas, son tan hermosas que nunca te cansas de verlas. La túnica de abajo es blanca como la nieve y llega hasta donde yo supongo que están sus pies, y por encima de esta lleva otra túnica de un color púrpura bellísimo. Quiero que sepas que yo he mirado con mucha atención la tela de esas túnicas y, en realidad, no se trata de ninguna tela, es como una luz. Y aunque la luz les da una transparencia, se entiende que lo que él lleva puesto es real. Ramta tiene la piel de color canela, y es la mejor manera como puedo describirla. El color no es realmente marrón ni blanco ni rojo, es una mezcla de los tres. Sus ojos son de un negro muy profundo que cuando te miran, tú sabes que te están mirando. Sus cejas parecen las alas de un pájaro que vuela sobre su frente. Su mandíbula es bien cuadrada, y su boca es hermosa, y cuando sonríe sabes que estás en el cielo. Sus manos son muy largas, con largos dedos, que él usa muy elocuentemente para expresar su pensamiento. Él me enseñó a salirme del cuerpo arrancándome literalmente de él y arrojándome en el túnel, luego me chocaba contra una pared de luz, rebotaba y regresaba. En ese momento me daba cuenta de que mis hijos ya habían vuelto de la escuela y yo apenas había terminado de fregar los platos del desayuno. Bien, puedes imaginarte que acostumbrarme a la pérdida del tiempo en este plano fue realmente difícil. Yo no entendía lo que estaba haciendo ni a dónde iba, así que tuvimos muchas clases de práctica. Imagínate que él se te acerca y de un tirón te saca de tu cuerpo, te lanza hacia el techo y te pregunta qué tal se ve todo desde ahí. Luego te arroja en un túnel y tal vez la mejor manera de describirlo sea como un agujero negro hacia el próximo nivel y te sientes lanzado a través de este túnel hasta que te chocas con una pared blanca, y luego, tienes amnesia. Tienes que entender que él me hacía esto a las 10 de la mañana, y cuando regresaba de la pared blanca eran las 4:30 de la tarde. Tuve muchos problemas para reajustarme al tiempo que había perdido, así que le dedicamos mucho tiempo a que yo aprendiera a hacer eso, y fue gracioso y divertido y, por momentos, absolutamente aterrador. Pero él me estaba preparando para enseñarme algo que ya habíamos acordado antes de esta encarnación, y que mi destino en esta vida no era tan solo casarme y tener hijos, y tener éxito en la vida, sino superar la adversidad para permitir que sucediera aquello que se había planeado con anterioridad, y eso incluía una conciencia extraordinaria, y él lo es. Intentar vestir mi cuerpo para Ramta fue muy gracioso. No sabía qué hacer. La primera vez que tuvimos una sesión de canalización me puse falda y tacones. Pensaba que iba a la iglesia. Así que imagínate, si tienes un poco de tiempo para observar a Ramta, cómo se vería él vestido con traje de calle y tacones, con los que nunca ha caminado en su vida. Pero lo que quiero decirte es que es realmente difícil hablarle a la gente, y tal vez algún día llegue a hacerlo contigo, y entender que te has encontrado con Ramta, que conoces su mente, su amor y su poder. Y cómo entender que yo no soy él aunque estoy trabajando en ello diligentemente, que somos dos seres separados, y que cuando hablas conmigo en este cuerpo, me estás hablando a mí, y no a él. Y en los últimos 10 años, más o menos, eso ha sido a veces un gran desafío para mí frente a los medios públicos, pues la gente no entiende cómo es posible que un ser humano pueda estar dotado de una mente divina y, sin embargo, estar separado de ella. Así que quería que supieras que aunque veas a Ramta en mi cuerpo, es mi cuerpo. El aspecto físico de Ramta es completamente diferente. Pero su apariencia en el cuerpo no disminuye la magnitud de lo que él es ni de quién es él. Y también debes saber que cuando hablamos tú y yo, cuando me preguntas acerca de cosas que él dijo, puede que yo no tenga ni la menor idea de lo que estás hablando, porque cuando deje mi cuerpo dentro de unos minutos, me habré ido a un tiempo y a un lugar completamente diferentes, de los cuales no tengo una memoria consciente. Y sin importar cuánto tiempo pase él hoy contigo, para mí serán tal vez unos 5 minutos, o 3, y cuando regrese a mi cuerpo, todo ese tiempo de este día habrá pasado y yo no fui parte de él. Y no escuché lo que él te dijo ni sé qué hizo aquí.
Cuando regreso, mi cuerpo está exhausto y a veces me es difícil subir las escaleras para ir a cambiarme y ponerme más presentable para lo que me espera el resto del día. También debes entender, como estudiante principiante, algo que se ha vuelto muy obvio a lo largo de estos años. Él me ha mostrado muchas cosas maravillosas que aquellos que jamás las han visto no podrían soñarías ni siquiera en sus sueños más descabellados. He visto el 23º universo, he conocido seres extraordinarios, y he visto la vida ir y venir. He visto generaciones nacer, vivir y morir en cuestión de segundos. He presenciado acontecimientos históricos que me ayudaron a entender mejor qué era lo que necesitaba saber. Se me ha permitido caminar junto a mi cuerpo en otras vidas y observar quién y cómo era yo. También se me ha permitido ver el otro lado de la muerte. Así que estas son oportunidades privilegiadas y preciosas, y en algún momento de mi vida me gané el derecho de experimentarlas. En cierto modo, hablar de ellas con otras personas me genera un desencanto, pues es muy difícil transmitirle lo que son esos lugares a gente que jamás ha estado en ellos. Yo hago lo mejor que puedo por ser una buena narradora y explicárselos, y aún así no es suficiente. Pero yo sé que el motivo de que Ramta trabaje con sus estudiantes como lo hace, es que él no quiere hacerle sombra a ninguno de vosotros. En otras palabras, toda su atención está puesta en venir aquí y enseñarte a ti a ser extraordinario. Él ya lo es. Y no se trata de que él haga prodigios. Si te dijo que iba a enviarte mensajeros, los vas a recibir a montones. Pero no se trata de que él te muestre algunos trucos. Él no es así. Esas son las herramientas de un avatar que todavía es un gurú que necesita que lo adoren, y ese no es el caso de Ramta. Lo que sucederá es que él te enseñará, te instruirá, y dejará que tú hagas los prodigios. Tú serás capaz de hacerlos. Y un día, cuando puedas manifestar a voluntad y salirte de tu cuerpo, y seas capaz de amar, lo cual es imposible para el interés humano, él aparecerá ahí mismo en tu vida, porque estás listo para compartir lo que él es. Y él es simplemente aquello en lo que tú te convertirás. Hasta que llegue ese momento, él es diligente, paciente, y sabe y comprende todo lo que necesitamos saber para aprender a ser eso. Lo que puedo decirte es que si te interesa lo que has oído en su presentación, y estás empezando a amarlo a pesar de que no puedes verlo, esa es una buena señal, pues significa que lo importante para ti fue tu alma que te anima a que te despliegues en esta vida. Y puede que eso se oponga a tu red neuronal. Tu personalidad puede discutir y debatir contigo, pero vas a aprender que esa clase de lógica es realmente transparente cuando el alma te insta a que vivas una experiencia. Solo puedo decir que si esto es lo que quieres hacer, vas a tener que ejercitar la paciencia y la concentración, y vas a tener que trabajar. Y al principio, el trabajo es muy arduo. Pero si posees la tenacidad de continuar con él, entonces puedo decirte que un día este maestro hará que te transformes por completo. Y todas las cosas extraordinarias que habías oído que los maestros de los mitos y leyendas podían hacer, tú también las podrás hacer. Y podrás hacerlas porque ese es el camino, y en definitiva, esa capacidad es la realidad de un Dios que se despierta en la forma humana. Ese es mi camino, y lo ha sido toda mi vida. Y si no fuera importante y no fuera lo que fue, no me pasaría la mayor parte del año viviendo en el olvido para que unas cuantas personas vengan y tengan una experiencia de la nueva era. Esto es mucho más importante que una experiencia de la nueva era. Y también debo decir que es mucho más importante que la habilidad de meditar o de hacer yoga. Esto consiste en modificar la conciencia en cada punto de la totalidad de nuestras vidas y ser capaces de llevar nuestras mentes más allá de sus marcos y sus límites, de modo que podamos ser todo lo que podemos ser. También debes saber que lo que he aprendido es que solo podemos demostrar lo que somos capaces de demostrar. Y si tú dices, bueno, ¿hay algo que me impide hacer eso? Yo te digo que el único impedimento que tenemos es nuestra falta de entrega, nuestra capacidad de entrega, de aceptación, y nuestra capacidad de apoyarnos a nosotros mismos incluso en medio de nuestras dudas neurológicas o de nuestra red neuronal. Si te puedes apoyar a ti mismo a pesar de tu duda, darás el paso adelante, pues ese es el único impedimento que tienes. Y un día podrás hacer todas esas cosas y ver todas las cosas que yo he visto, que se me ha permitido ver. Solo quería venir aquí y mostrarte que existo y que amo lo que hago, y decirte que espero que aprendas con este maestro y, más importante, que continúes con ello. Glosario de Ramta. Alma. Ramta se refiere al alma como el libro de la vida, en el que el viaje completo de la involución y evolución del individuo se graba en forma de sabiduría. Analógico. Ser analógico significa vivir en el ahora. Es el momento creativo y existe fuera del tiempo, el pasado y las emociones.
Conciencia, es el hijo que nació del vacío cuando éste se contempló a sí mismo. Es la estructura y esencia de todo ser. Todo lo que existe ha sido originado en la conciencia y manifestado exteriormente por su servidora, la energía. El flujo de conciencia alude al continuo de la mente de Dios. Conciencia secundaria, cuando punto cero imitó al vacío y se contempló a sí mismo, creó un reflejo exacto de sí mismo, un punto de referencia que hizo posible la exploración del vacío. Se llama la conciencia secundaria o de reflejo. Conciencia y energía, la conciencia y la energía están combinadas de manera inextricable y son la fuerza dinámica de creación. Todo lo que existe se originó en la conciencia y se manifestó en la materia a través de la modulación del impacto de su energía. Cuerpo emocional, es la colección de emociones pasadas, actitudes y patrones electroquímicos que definen la personalidad humana de un individuo. Ramtha lo define como la seducción de quien no está iluminado. Es la causa de la reencarnación cíclica. Dios, las enseñanzas de Ramtha son una exposición de la frase que afirma tú eres Dios. La humanidad puede definirse como los dioses olvidados. Dios es diferente del vacío. Dios es el punto de conciencia que surgió del vacío cuando éste se contempló a sí mismo. Dios hombre, la plena realización de un ser humano. Dios mujer, la plena realización de un ser humano. Emociones, una emoción es el efecto físico y bioquímico de una experiencia. Las emociones pertenecen al pasado porque son la expresión de experiencias ya conocidas que han quedado fijadas en las conexiones neuronales del cerebro. Energía, la energía es el complemento de la conciencia. Toda conciencia lleva consigo un impacto dinámico de energía, una radiación, o una expresión natural de sí misma. Del mismo modo, todas las formas de energía contienen una conciencia que las define. Evolución, es el viaje de regreso a casa, desde los niveles más bajos de frecuencia y la materia, hasta los niveles más elevados de conciencia y punto cero. Iluminación, es la plena realización de la persona humana, la conquista de la inmortalidad y la mente ilimitada. Es el resultado de elevar la energía Kundalini desde la base de la columna vertebral hasta el séptimo sello, despertando las partes del cerebro que están en estado latente. Cuando la energía penetra en el cerebelo inferior y el cerebro medio, y la mente subconsciente se abre, la persona experimenta un destello de luz cegadora llamado iluminación. Luz, tercer plano de existencia. Mensajero, en la vida de Ramtha, un mensajero era el responsable de entregar información o mensajes concretos. Un maestro profesor posee la capacidad de enviar mensajeros a otras personas para manifestar sus palabras o intenciones en forma de una experiencia o suceso. Mente, la mente es el producto de la acción de los flujos de conciencia y energía en el cerebro que crea formas de pensamiento, segmentos holográficos o patrones neurosinápticos llamados memoria. Los flujos de conciencia y energía son lo que mantiene vivo al cerebro. Son su fuente de poder. La capacidad de pensar de una persona es lo que la provee de una mente. Mente analógica, significa una sola mente. Es el resultado de la alineación de la conciencia primaria y la conciencia secundaria, del observador y la personalidad. En este estado mental se abren los sellos cuarto, quinto, sexto y séptimo. Las bandas giran en dirección opuesta como una rueda dentro de otra creando un vórtice poderoso que permite que los pensamientos alojados en el lóbulo frontal se coagulen y manifiesten. Mente de mono, la mente de la personalidad que se balancea constantemente. Observador, se refiere al observador responsable de colapsar la partícula barra onda de la mecánica cuántica. Representa el yo verdadero, el espíritu, la conciencia primaria, el Dios que vive dentro del ser humano. Pensamiento, el pensamiento es diferente de la conciencia. El cerebro procesa un flujo de conciencia modificándolo en segmentos imágenes holográficas de impresiones neurológicas eléctricas y químicas llamadas pensamientos. Los pensamientos son los componentes básicos de la mente. Personas, lugares, cosas, tiempos y sucesos, son las principales áreas de la experiencia humana a las que la personalidad está ligada emocionalmente. Representan el pasado de la persona y constituyen la satisfacción del cuerpo emocional. Ramía, etimología de la palabra el nombre de Ramtha el iluminado, el señor del viento, significa el padre. También se refiere al Ram, carnero, que bajó de la montaña en lo que se conoce como el terrible día del Ram. Dice Ramtha. Está presente en toda la antigüedad. Y en el antiguo Egipto, existe una avenida dedicada al Ram, el gran conquistador. Y ellos fueron lo bastante sabios como para entender que cualquiera que caminara por la avenida del Ram, conquistaría el viento.
La palabra Harán, el nombre del nieto de Noé, está formada por el sustantivo arameo Ara, que significa tierra, masa continental, y la palabra Ramta, que significa elevado. Este nombre semítico rememora el momento en que Ramta descendió de la gran montaña, lo que marcó el inicio de la gran marcha. 7 sellos, poderosos centros de energía en el cuerpo humano que corresponden a 7 niveles de conciencia. Las bandas mantienen al cuerpo unido conforme a estos sellos. De los 3 primeros sellos o centros de todo ser humano, salen pulsaciones de energía en forma de espiral. Esta energía que sale de los 3 primeros sellos se manifiesta como sexualidad, dolor o poder, respectivamente. Cuando los sellos superiores se abren, se activa un nivel más elevado de conciencia. Véase Fig. 2. Los 7 sellos al final del glosario. Trabajo de campo, una de las disciplinas fundamentales de la Escuela de Iluminación de Ramta. Los estudiantes aprenden a crear el símbolo de algo que desean saber y experimentar y lo dibujan en una tarjeta de papel. Estas tarjetas se colocan sobre las vallas que cercan un extenso campo, de modo que la cara en blanco del papel sea la que quede a la vista. Los estudiantes, con los ojos vendados, se enfocan en su símbolo y dejan que el cuerpo camine libremente hasta su tarjeta aplicando la ley de conciencia y energía. Vacío, él, se lo define como una vasta nada materialmente, y sin embargo, todas las cosas potencialmente. Yo, él, verdadera identidad de la persona humana, su aspecto trascendental. Es el observador, la conciencia primaria. Los 7 sellos. 3.